Buenas, buenas, comunidad necia. Hoy tendremos el honor de conversar con una de las voces más conocidas de la radio venezolana, tanto como con su participación como locutor y conductor de distintos programas de radio, como también por la calidad musical de sus guardias musicales en la radio, donde compartió su excelente gusto musical colocando temas con bastante afinidad hacia el pop, rock en todas sus variantes y obviamente también incluyendo la movida del rock venezolano, y además lo acompañaba con anécdotas muy interesantes que podía haber detrás de cada canción. Estamos hablando nada más y nada menos que del gran Víctor Sánchez. Un aplauso, por favor. Bienvenidos todos. Vamos, vamos, aplaudan al gran Víctor. Qué honor tener a Víctor Sánchez aquí en esta comunidad necia. Bien. Bienvenidos a todos, saludos. Tenemos al necio Juan, al necio Héctor, todos los que están conectados, bienvenidos. Bueno, Víctor tiene una gran trayectoria en la radio venezolana, con sus inicios mezclando en la primera radio FM pirata de Caracas. Vamos a hablar de eso. Luego, como locutor en distintas guardias musicales en estaciones de radio, tanto AM y por supuesto FM. Víctor tuvo un papel muy importante en los inicios de la famosa FM de Caracas Hot 94, llegando a ser gerente de producción de esa estación. La voz de Víctor es inconfundible. De hecho, muchos de ustedes seguramente podrán reconocer los distintos jingles de Hot 94 donde la voz de Víctor estaba presente, como este, por ejemplo. ¡Alto! Estás con el poder del rock. Yeah, radio rockera, papá. Con el poder del rock, Hot 94. Excelente. Van Halen, grande Van Halen. ¿Cómo no? Exacto. Y para rematar, y para ponerle la guinda al pastel de esta introducción, fue el conductor, junto con el pana rockero Rafael Cadavieco, de uno de los programas de culto de las mañanas de la radio venezolana. Estamos hablando del famoso Show de la Mañana, un programa que se caracteriza por el desenfado, genialidad, humor negro, buena música, irreverencia única de ese par de conductores, que por eso que estamos invitando aquí, esa irreverencia de esos par de conductores, pero a ver, necios como nosotros, como nuestra comunidad necia. Bienvenido el pana Víctor aquí. Además, la interacción inigualable con su público era brutal y una producción constante de ideas sin cesar. Eso era el Show de la Mañana. Bueno, sin más preámbulo, vamos a invitar a este live a nuestro invitado de la noche, el Víctor Sánchez. Vamos a invitarlo por aquí. ¿Aló? ¿Me oyes ahora? Sí, ¿y tú a mí? Ahora sí, hermano, listos, ¿no? Qué excelente, verga, Víctor, qué honor tenerte aquí. Bueno, ahora sí, te estaba viendo nada más la boca. Entré en pánico. ¿Qué? ¿No me ves completo? No, ya, perfecto. Ya estamos aquí, estamos online, estamos conversando, papá. Entré como una especie de sueño loco de que no íbamos a poder hablar y... No te preocupes. A ver, en principio, muy agradecido por la presentación que has hecho, inmerecida. Brother, No sé. no, es lo menos que podías de por tener el honor de conversar contigo, pana. ¿No? Y además, de verdad y además me sorprendes con los ID de Hot. Había algo que no esperaba dentro de este primer contacto que estamos teniendo, y ojalá no sea solo el primero, sino que vengan varios en el futuro. Pana, tú eres bienvenido a la comunidad necia. Robert, desde que los conocí, entré en contacto con ustedes, no he tenido la oportunidad de escuchar o de ver, en este caso ver y escuchar todos los live, pero he escuchado gran parte del trabajo que están haciendo y yo me siento muy halagado, me siento contento de compartir esta noche europea con nuestros panas en otras latitudes. Exacto.
Que Eh, por cierto, Víctor, me estoy tomando una cervecita belga en tu honor. qué bueno. Salud. Salud, pana, igual. Yo pensé que estabas en Ámsterdam. Estoy en Ámsterdam, pero me gusta la cerveza belga. Ey, Mismo, no me gusta la belga, la cerveza belga. bueno, saludos, saludos a todos los panas que están en cualquier parte del mundo y muy Exacto. especialmente a mis amados, recordados, extrañados panas de Venezuela, a mi gente de mi país de toda la vida. Pero bueno, no entremos en cosas Sí, nostálgicas, sí, ¿no? no vamos a entrar en cosas nostálgicas. Bueno, Víctor, te cuento, déjame explicarte un poquito cómo surgió este contacto. Primero que nada, gracias al pana Franklin de Combustible Uno, yo escuché tu entrevista, pana, me encantó esa entrevista y dije, brother, voy a lanzar al aire, voy a lanzarle una invitación, vamos a ver si me responde, si no me responde, ¿sabes? Así es esta cosa en Instagram. Saludos, Y saludos. para apenas me respondiste, me emocioné. De hecho, te cuento que mi esposa es fanática de tu trabajo y está conectada ahorita aquí. Y yo te conozco a ti, o sea, conozco tu trabajo, pero en profundidad, gracias a mi esposa. Porque mi esposa una vez me dijo, Juan, escucha este locutor que tiene una guardia musical en Planeta, que lo pone, creo que era en la noche, esa que era bien rockera, que tú ponías Man in the Box en la cortina, Hola. Rats de Pearl Jam. No, si estamos hablando de Planeta, Ujú. eh, era una guardia en la mañana. En la El mañana. camión. Estamos hablando del camión, entonces. Claro, claro, claro. En Planeta. Excelente. Sí, cómo no. Bueno, pana, yo te conozco desde ahí. A partir de ese momento me hice alto fan tuyo, pana. Primero porque me encantaba la música que ponías ahí. Segundo, pana, o sea, las anécdotas que lanzabas ahí eran alucinantes. Te voy De a verdad que yo. explicar, aunque nos estamos adelantando mucho cronológicamente las cosas, ¿no? No, no, Pero claro, claro. Es que nada más te estoy dando el intro de cómo llegué a Víctor. te voy a explicar por qué sucedían esas cosas en Planeta, en el camión. Ujú, Sucedían porque por primera vez, siendo yo también gerente de esa radio, ujú. por primera vez tenía la oportunidad de preproducir mi programa completamente, desde de punta a punta, desde la primera hora hasta la última. Qué Generalmente, brutal. generalmente lo preproducía con un día de anticipación, salvo esas eventualidades que de repente hay que manejar en el momento, en el programa en vivo. Ujú. Pero yo tenía la oportunidad de sentarme frente a todo el playlist de la radio, más la música que yo llevaba, para poder hacer una selección con muchísimo cuidado de todo lo que iba a colocar. Y ahí tenías oportunidad de escuchar un poquito de todo. Pero el rock, por supuesto, estaba presente, pues si no, no era yo. ¿Cómo no? Brother, yo me acuerdo que tú eras alto fanático de Foo Fighters y te encantaba la canción de Proclaimer. Esa canción era, tú la ponías y la presentabas con una pasión. Lo que pasa es que una de las cosas que todavía me mantiene esperanzado es tener la oportunidad de poder ver Foo Fighters en vivo. Yo Brother, bueno. yo necesito ver eso porque ver a Foo Fighters en vivo para mí representa como conectarte a una gigantesca pila, ¿no? Y salir de allí con una carga energética incomparable. Yo necesito ver a Foo Fighters. Que venían a Barcelona en 2020, a España, pero por cuestiones del COVID lamentablemente se suspendió. Sí, Queda postergado probablemente, y créeme que estoy rezándole a todos los santos que conozco, de que en 2021 haya una oportunidad de poder ver. ojalá, pana. Yo estoy en la misma que tú. Mira que yo tengo 7 años aquí en Ámsterdam y me he pelado 2 conciertos de Foo Fighters porque no tuve chance de comprar la entrada o por viajes de trabajo me pelé la broma y de verdad que estoy picado. Así que mira, Víctor, La si la única- querías a Foo Fighters yo te acompaño. Yo agarro un avión, me voy a Barcelona y voy contigo para ir a Foo Fighters porque me yo no, encantaría ver a Dave Grohl en vivo yo con no su banda. puedo, no puedo abandonar este plano terrenal sin ver a Foo Fighters. De ninguna manera. Pero bueno, para, entremos en materia. De verdad que Sí, cómo no. Bueno, un favor te quiero pedir. Antes de comenzar, ¿le puedes mandar un saludo a mi esposa Saren? ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Saren, Saren, Saren. Karen. No,
Saren, en principio, gracias por ser de mis más seguidoras a lo largo del tiempo. No sabes cómo me alegra que el trabajo que hice en ese momento te haya gustado, te haya agradado, te haya nutrido de algunas cosas y que además hayas hecho posible que el Tama también se incorporara a nuestro grupo. Así que, Saren, un enorme abrazo, un beso y espero poder darte ese abrazo y ese beso algún día personalmente. Imagínate, Víctor, gracias a eso que te conocí, yo ya conocí el show de la mañana, pero para ser sincero, no estaba muy relacionado con el nombre de los locutores porque no lo seguía así tan, porque en esa época no tenía carro y realmente el show de la mañana no lo escuchaba atrapado en las colas. Y ya cuando tenía carro fue que empecé y de hecho comencé con tu guardia musical. Brother, pero cuando comenzaron el líder me volví un follower, tanto así que les agradezco los streaming que hacían en líder, porque yo aquí en mi oficina en Holanda, yo me conectaba a mediodía, a la hora del almuerzo, a ver los streams del show de la mañana. Imagínate la cara de esos holandeses mientras ellos estaban comiendo y yo cagaba la risa escuchándolo. No, es que el líder, cuando de repente había algún problema con la parte operativa y correspondía a nosotros hacer la pauta, lo llamábamos PLMS, que no es otra cosa que el Libre Morning Show. Y allí lo que había era rock and roll todo Pana, del bueno, papá, del bueno. era otra radio durante 3 horas y cuando regresaba el sistema y teníamos que volver a la pauta tradicional de la radio era una tragedia. Pero cuando teníamos esas oportunidades, incluso la directiva de la radio fue muy condescendiente con nosotros en el aspecto de que a veces nos regalaban ciertos días muy especiales como para que nosotros pudiéramos musicalizar el show ese día. Y Claro, eran cómo no acordarme de eso. pautas. Excelente, pana, muy agradecido, pana. Saludos al pana Rafa, que ojalá vea esta transmisión después y ojalá podamos tenerlo también en la comunidad necia. Hola, Feliz. siempre será un buen invitado. Cómo no, cómo no. Bueno, Víctor, vamos a entrar en materia, porque yo tengo algo preparado. Yo me dediqué a preparar algo, ¿no? Para hablar. Entonces, mira, el tema principal de este live es la influencia del rock a lo largo de los años en la radio venezolana, ¿ok? Que yo creo que tú puedes tener muchas anécdotas que contarnos, pero antes de ir a ese punto en específico, me gustaría que presentara al Víctor desde sus inicios, ¿ok? Entonces, Sí, yo tengo entendido, o sea, no tengo entendido, no, yo escuché por la entrevista que te hizo Franklin, que tú te diste cuenta de tu pasión como locutor, imitando jingles de televisión, y luego tus padres te regalaron una grabadora y empezaste a grabarte y te escuchabas. Y bueno, te cuento que yo también hacía eso, ¿ah? Con mis cassettes, me reunía con mis primos y nos grabábamos y teníamos nuestra sesión de radio y todo. Pero bueno, yo soy locutor frustrado. Al final yo me fui por la música, yo toco guitarra y todo eso y tenía una bandita, pero cuando contaste eso me acordé de mi niñez con mis primos te mezclando eso. sorprendería saber que yo en algún momento de mi vida también llegué a pensar que era músico. De hecho, también de una manera muy autodidacta agarré la guitarra porque el primer instrumento, siendo venezolano, que mi abuelita me enseñó fue a tocar cuatro, ¿no? Ah, Eh, claro. pero mi viejo tocaba guitarra española, ¿no? Guitarra acústica. Y yo veía el instrumento ahí puesto y decía, "Ay, yo tengo que aprender a tocar esto". Y de una manera muy particular, muy espontánea, empecé a agarrarla y empecé a aprender acordes. Y de buenas a primeras, Brother, igualito que yo. tocar guitarra. Y de buenas a primeras creía que tocaba. Yo creía. Empecé a tocar. Esto es una historia que muy poca gente sabe. Eh, Toqué con un par de bandas. Ahora, lo más increíble de todo es que ninguna de las bandas fue de rock. No importa. Es más, Víctor, ¿no tienes una guitarra ahí para que nos toques algo aquí? No, pero una banda que se inclinaba más hacia el jazz punk, Venga, y, pana, brutal. y tocaba guitarra en ella, pero bueno, después la rutina, el ritmo de vida, las obligaciones hicieron que
cada uno cogiera por su lado y el proyecto no prosperó. Coño, ¿quién se lo podría imaginar? El gran Víctor es guitarrero. Pana, todavía te vas a acordar algunos acordes. Si te doy una guitarra, tú la tocas. Ay, pana, estás listo. Tenemos un live, vamos a cuadrar un live en vivo con Víctor. Yo puedo agarrar mi guitarra también y podemos hacer un dueto. Sí, pero bueno, sí, realmente no solamente me involucré con la música a nivel profesional, ya en los medios de comunicación, sino que también por cuestiones de familia, ya venía con el gusto musical desde muchacho, desde muy niño. Ah, perfecto. Ya, una pausa aquí. Saludos a todos los que están conectados. Eugenio, al necio Juan. Aquí estamos los cuatro necios. Por cierto, yo ya te había explicado que somos los necios, ¿no? Todos los necios, pana, que son tres más. Un gran abrazo para todos y este programa también es hecho por ustedes y para que lo disfruten y se lo tripeen. Los necios panas somos cuatro panas que el común denominador entre nosotros es la música. Obviamente, por razones políticas y muchas cosas, todos estamos distribuidos por el mundo. Este programa no es para hablar de política, pero te aseguro que tenemos una tendencia política bastante similar, ¿ok? Total. Pero bueno, tenemos al necio Carlos que está en Houston, al necio Hueso, o Héctor, pero decimos Hueso que está en Buenos Aires, al necio Juan que está en Ciudad de México, y aquí el necio, yo también soy Juan, pero para no tener dos Juan me puse como Tama, así que yo soy el necio Tama, ¿ok? Buenísimo. Ok, Víctor, volviendo a la materia. ¿Qué escuchaba el Víctor niño cuando mezclaba esa música en su grabador? Metía música, perdón, su voz, metía música ahí. ¿Qué? No, fíjate que no, en ese momento no estaba tan centrado en la música como tal, como para identificarlas. Más bien era más pendiente de mi propia voz, ¿no? Y de cómo me quedaban, y de cómo me quedaban las cosas que grababa, cómo podía corregirlas, cómo podía mejorarlas, cómo podía escucharme mejor. Por eso le comentaba yo a Franklin, a nuestro común pana, que ese fue el inicio de muchas cosas para mí profesionalmente, porque me di cuenta que tenía la necesidad de transmitir, tenía la necesidad de estar en un estudio, tenía la necesidad de conocer todo lo que estaba relacionado con la radio y con lo que yo podía escuchar, siendo tan chamo todavía. ¿Qué edad tenía más o menos cuando estaba en esa movida? Yo creo que cuando a mí me regalaron esa grabadora yo no tenía más de 12 años, Tama. Imagínate tú, pana, qué arrecho. Esa grabadora grabé un montón de años, ¿sabes? Yo ahí me caía coba todos los días. O sea, ¿Y cómo es la grabadora? ¿Grabadora de cassette? ¿Grabadora de cinta? De cinta, náguara. Yo lo aprendí a editar y todo, ¿no? Porque era la misma cintica y tenía que borrarla y volver a grabar sobre ella. Pero fue el inicio en la cual yo descubrí lo muy apasionante que era poder transmitir y que tu voz quedara plasmada en algún lugar, en algún sitio, y poder escucharla. Y por ahí vinieron un montón de cosas más. Era el inicio de lo que... Claro, cómo no. Ahora, yo también tengo entendido que tú tenías una serie de discos, que te gustaba la música. Ahora, mi pregunta es, ¿qué acercó al Víctor al rock? ¿Desde qué edad dijiste, escuchaste Led Zeppelin la primera vez? ¿O los Beatles? O cosas así. Es que yo descubrí, claro, me di cuenta al paso del tiempo, ¿no? Porque me gustaba el género, pero no sabía qué era. Fíjate. Y cuando llegué a descubrirlo, dije, chamo, me gusta el rock progresivo, pana, en serio. Bro, el progresivo. Claro. Eso es lo mío. Tú no me vas a poder creer, pero además de las bandas tradicionales, que por supuesto yo tenía, oye, ¿quién no tenía el Led Zeppelin 4 en su casa? ¿Cómo no? El de Stairway to Heaven. Black Dog. Yo tenía para ese entonces, tenía Led Zeppelin, tenía Uriah Heep, tenía Dead Purple, tenía Black Sabbath 4, Pana, qué buena música. pero además,
escuchaba Focus, una banda holandesa, por cierto, que tienes que Como ver. no, brother, Focus. Ay, 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 pero, Focus, esa canción, ¿no? Esa que está. claro. Pero Focus era una banda tremendamente rara, Sí, como extremada. no, están quemados para el coño, quemados para el coño. Focus 4, el Focus 4 no, el Mother Focus, Ujú. es decir, que es de mis discos más preciados desde aquella época hasta el día de hoy. Coño, pana, qué fino. Escuchar a Jan Ackerman, a Dries Van Leer, a Pierre Van den Linden tocando y haciendo todas las cosas que hacían, los matices, las armonías, las rítmicas quebradas tan extrañas. Yo decía, Alucinante, alucinante. estos, pero al mismo tiempo resulta ser que escuchaba Yes, escuchaba Emerson Lake and Palmer, Uf, escuchaba a los reyes de todo esto que para mí siempre fue King Crimson. Entonces, yo brother, decía, bueno, estaba hablando de toda la música que me gusta. De hecho, los vi el año pasado. claro, porque aunque mucha gente no lo pueda creer, Sorry. muy particular, en el caso muy particular de King Crimson, el último disco todavía no se ha grabado, porque Sí, cómo es no. antigua todavía, ¿no? Increíble, ¿no? Ujú. Si no hubiera sido, o estuviéramos escuchando un nuevo disco en 2020, así, ¿no? Tal Eh, cual, tal cual. entonces, bueno, llegué a descubrir, ¿tú te estás moviendo o es que lo que yo estoy No, tomando ya está dame haciendo un momentito que es que yo tenía el teléfono aquí en un paral y no sé qué le efecto? pasó, que me lo escupió el paral. A ver, sorry, disculpa eso, falta de producción. Que Ah, ahí estamos bien, ¿no? está centrado. Ya, perfecto. Sigue, sigue, por favor. Bueno, entonces, en definitiva, Kama y todos los panas que nos están escuchando, que están conectados, yo llegué a descubrir que me gustaban varias vertientes del rock, varias. Excelente. Empezando por esta, y por supuesto, tenía mi disco A Hard Day Night de los Beatles también, Ujú. ¿no? ¿Cómo no? Tenía Sgt. Pepper, tenía todos esos discos que marcaron el inicio del rock and roll para tanta gente a comienzos de los 60. También los tenía. Claro, era un poquito ya más grande, o con respecto a la edad, pero me fui formando escuchando toda esa No, música. no, claro, claro. Y en tu caso se escuchaba esa música. ¿Quién te acercó a esa música? Porque en mi caso, si hubiese sido por mi mamá, estaría escuchando Manzanero. Que by the Es way, que tremendo músico, ¿ah? no fue para nada familiar. Mi papá, a ver, mi papá escuchaba, por ser caribeño, a mi papá lo que le gustaba era el merengue y la música tropical. Mi mamá amaba a Javier Solís, por decirte algo, o todos esos Ujú. músicos boleristas mexicanos. Eh, pero en mi casa nadie escuchaba rock and roll, ni siquiera mis hermanos, ni siquiera, Ah, ok. ¿sabes? Esto era mi grupo de panas, mi grupo de amigos de la cuadra, y yo, que escuchábamos todas estas cosas en nuestras reuniones intensas a partir de los días viernes y que duraban hasta el sábado. Y escuchábamos, Claro, tal cual, igualito, igual yo. nosotros todos esos momentos los musicalizábamos con Zeppelin, con Hendrix, con Clapton, con Grand Funk, con Blood, Sweat and Uf, Tears, eh, con tantas cosas, Tama, que de verdad qué buena música, papá. me nutrieron musicalmente desde muy chamo y por supuesto todo eso se quedó en mí hasta el sol de hoy, ¿sabes? Claro, y se nota inclusive con la música que tú mezclas, a pesar de que obviamente en un programa de radio en Venezuela no te podías lanzar a las 3 de la tarde, no te podías lanzar un Emerson Lake and Palmer, ¿no? Es obvio, pero Era música para mí. O sea, yo, sí, sí. a ver, conocer un poco sus límites, sobre todo cuando estás en una No, radio. no, exacto. A mí me encantaba el Bueno, rock. El director de Planeta, por ejemplo, me decía, ujú. Víctor, tienes toda la libertad, pero no
te parece que a veces te pasas un poco? Y yo, Coño, Víctor, gracias por pasarte, brother. Qué buena música ponías no, ahí. lo peor era que para él pasarse era Lenny Kravitz, ¿sabes? Sí, yo me imagino. Sí, Acuérdate, pana, yo siempre se le he dicho a la gente, Venezuela está caracterizada porque no sé, no sé cómo era, pero por lo menos en los 70, principios de los 80 siempre ha sido un país tropical. No era un país coño, meter el rock ahí poco a poco ha sido complicado. Que eso, by the way, eso es algo que vamos a tocar un poquito más adelante, ¿ok? importante, Pero importante. una pregunta, ahorita que me estás mencionando eso, y ¿te gustaba Van Halen? Sí, ¿Qué sí, fue Van Halen para Víctor? me Ahorita gustó, me tomando en gustó. cuenta la lamentable pérdida de Eddie Van Halen. Sí, 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 sí. Van Halen era una banda, en mi opinión, era una banda de hard metal importantísimo que tuvo dos etapas, ¿no? Su etapa inicial que era muy dura, Ujú. la que todo el mundo criticó cuando empezaron a meter teclados, ¿no? Claro. En sus discos. Pero a Ujú. mí Van Halen me gustó desde que estuvo David Lee Roth hasta cuando pasó Sam Hagar. O sea, me gustó de verdad en todas sus etapas y por supuesto como me gusta la guitarra como instrumento, ¿cómo no admirar a Eddie Van Halen? Sí, cómo no. De verdad ¿Cómo que es algo no, que... cómo no apreciar de verdad lo buen baterista que era el hermano? ¿Entiendes? Eh, Excelente. Eso, sí, ahorita, de hecho, una acotación, nosotros el domingo pasado le hicimos un tributo, sí, hicimos un live, un tributo de Van Halen, lo supe. y tuvimos un amigo un amigo que vive en Pasadena, que pasó por la casa de Van Halen y nos mostró en vivo en el live cómo le dejaban flores a la casa y todo eso, Lo que pasa es y que hay, invita... Ujú. Con Van Halen hay que escuchar, hay que tratar de sentarse y escuchar su discografía porque no todo el mundo Perfecto. puede pensar que Van Halen es John, ¿ok? Exacto, importantísimo detalle. Ujú. Entonces, es una de esas bandas que tenía demasiado que ofrecer y bueno, desafortunadamente yo no los pude ver en vivo. Y una pregunta, bueno, sí, bueno, ellos se presentaron como en 3 días en el 83. Solo Estuve pude, viendo ahí en los playlists y fueron 3 días. sí, sí, Pero sí. bueno, hay videos en YouTube y de verdad que eso es alucinante. Hay un video ahí del solo de Eruption de Van Halen, tocado en Caracas. Uno lo puede ver en YouTube. Gracias por YouTube, hay gente que puede montar esas cosas. Alucinante. No, 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 De verdad, es impresionante la calidad de bandas que han pasado por Venezuela. Van Es Halen, alucinante. Van Halen era parte también de mi discografía, créemelo. No, estoy seguro que sí, por eso que te lo pregunté y dada la lamentable pérdida de la semana pasada de Eddie Van Halen, tenía que mencionarlo. ¿Ok? Víctor, volviendo otra vez a materia para no irnos tan lejos, quiero que me cuentes algo. Tus Sí, inicios, yo me acuerdo, escuchando tu entrevista, sé que tu inicio en la radio fue por tu compañero Horacio González Moros, que claro, porque te Horacio y invitó a yo, un programa de radio porque tú tenías una serie de discos y te dijo, mira, ¿qué tal si pones tus discos aquí? sí, él tiene una guardia nocturna y Ujú. Horacio, muy buen locutor, pero extremadamente sobrio, un tipo muy refinado a la hora de hablar, Ya. muy correcto, ¿no? Eh, y bueno, nada, Horacio cometió el error de decirme, musicalízame el programa porque yo no tengo música y yo puedo poner lo que quiera. Entonces, agarré tenía una caja esa de cerveza, ¿sabes? Ujú. Eh, y yo la llevaba llena de discos para poder hacer una selección cuidadosa de todo lo Cuando, que cuando, cuando me dices discos, estamos hablando del año 85 o estamos algo así, ¿no? hablando de vinil, ¿ok? No estoy De hablando de CD, vinilo, ok, ok. claro, de vinilo, Es que creo que el CD entró en los 90 Venezuela, ¿verdad? correcto. Estamos hablando, Porque a pesar de que el CD está desde el 81, creo que Venezuela llegó a partir en el 89, 90, si no me pero equivoco. más adelante, por supuesto, también tenía Ujú. una montaña de CD, ¿ok? Ya, Pero en principio toda mi discografía estaba presentada en vinilo. Y claro, qué bueno, cool. cuando yo tuve la oportunidad de entrar a ese estudio y finalmente estar allí en una radio, no solamente que lo ayudé
musicalizando el programa, sino que también me preocupé por aprender la parte operativa. Entonces, a veces ya no solamente le musicalizaba, sino que también haciendo un poco de trampa con el operador, Pana, exacto. operaba el programa. Ahí Entonces, descubriste, pana, la radio es lo mío, este es mi mundo, papá. Eso es, me voy, se, ya, se listo. Esta acabó, es mi carrera, este es mi foco. se acabó, se acabó, en serio. Salud por Estaba, eso. estaba todo lo suficientemente claro, realmente. Excelente. Ok, Víctor, ahora siguiendo hablando con tu trayectoria, cuéntame algo. Háblame de tu experiencia en Tangañica, estado de Aragua, en el corazón del Amazonas. Mira, fue, ¿De qué estamos hablando? Explícale a la audiencia porque de repente no entienden. estamos hablando de la primera radio FM pirata que hubo en el país. Estamos hablando del Corsario. Yo viví una vez la experiencia, una de varias. Ok. Ok, y la viví gracias a un amigo, amistad que todavía comparto con él, gracias a Dios, después de tantos años. Él Ya. tenía un grupo de amigos también, de panas del Cafetal, Chuao, Caurimare, toda esa zona. Y habían muchachos muy brillantes allí, estudiantes de electrónica, que un día decidieron empezar a comprar por partes circuitos y cosas para... Qué brutal. Sí, ¿De qué año estamos hablando, Víctor? estamos 86, estamos ¿no? hablando de un poquito antes, mediados del Imagínate 85, tú. 485. Ya, Ok. ya. Eh, y Antes bueno, del Mundial del 86, imagínate tú si querés agarrar esa referencia. resulta, resulta ser que este pana que estaba tan relacionado con ellos, porque era un grupo de radioaficionados, de banda corta, Ujú. ese tipo de cosas, eh, era muy amigo mío al mismo tiempo y me decía, mira, tú que tienes ese afán por ser locutor y presentar música, ¿tú te vienes para una de las fiestecitas que hacemos en el Cafetal y conoces el Corsario, que es una radio clandestina, pero que sale por una frecuencia y yo hablo con mis panas y te buscamos un espacio para que presentes algunas canciones? Yo agarré mi disco, que no recuerdo con exactitud que llevé, porque éramos varios y yo tenía unos 5 o 10 minutos de fama, ¿ok? Pero se presentó la oportunidad de estar allí. Era un aparatico de este tamaño, pero lo increíble era que tenía la capacidad de cubrir todo el Valle de Caracas. Qué Todo recho. allá. Y resulta ser que, bueno, tuve la oportunidad eh, una noche de transmitir en el Corsario 10 minutos, de presentar mis discos, mis bandas, de sentirme locutor de verdad por primera vez frente a un micrófono a hablar y ser escuchado porque el Corsario tenía su grupo de Qué seguidores. brutal. Transmitía en la frecuencia de 99.9, la que hoy en día pertenece a Éxitos, Éxitos, exacto. del circuito Unión Radio. Y bueno, toda esa magia existió y aguantó hasta que los agarraron. Claro. De hecho, te Porque iba a preguntar, a ti no te salpicó nada, ¿no? En ese peo. gracias a Dios no, porque, te repito, yo tuve la oportunidad de vivir la experiencia una vez, Ok. pe- pero ellos varias veces, y en una de esas, porque ya el MTC los venía cazando desde hace rato, por eso se movían de locación cada vez que decidían. A ver, cada día de transmisión era un día de una enorme rumba, pero de verdad, verdad. Fiestón, Claro. Me fiestón lo que se... imagino. Mientras un grupito que estábamos apartados, estábamos concentrados en el Corsario, como Radio Pirata, había otra gente que estaba bailando, bebiendo, hablando, haciendo cualquier cosa. Eh, pero los estaban monitoreando, los estaban cazando, estaban tratando de dar con la localización y un día lo lograron. Y bueno, afortunadamente se dieron cuenta que eran muchachos que no tenían ninguna malicia, ninguna mala intención, que no era un asunto de ninguna manera comercial. Además venía el proyecto ya oficialmente de la FM en Ujú. la escuela, ¿sabes? Y Claro. eh,
Pero bueno, nada, no pasó nada, gracias a Dios. No trajo consecuencias para ellos, ni para ninguno de los que participamos en algún momento ahí. Pero fue Ok. verdaderamente mágico estar en el ¿Y Corsario. qué música pusiste ese día? ¿Te acuerdas? Me imagino que Estuvo, era puro rock o mezclaste, yo llevé o mi pusiste música. merengue. Yo creo que puse We Are American Band de Grand Funk. Creo que llevé el disco de Led Zeppelin, pero lo perdí, o sea, lo perdí no, sino que no hizo falta porque ellos tenían como tradición cerrar siempre con Escaleras al Cielo. Sí, sí, se escucha eso. Qué alucinante. Por eso me imaginé, o sea, si cierra con Escalera al Cielo, es que había un grupo que escuchaba rock ahí. Te la No, juro, te la juro. duda, yo creo que era una norma. Ok, Ujú. pude haber llevado, no recuerdo con exactitud, Tama, creo que inventaría, pero llevé como 4 o 5 discos porque cada persona que quería hablar tenía unos 5 o 10 minutos máximo porque éramos panas, Ah, ok, entiendo. éramos ¿Y panas. cómo se ponían los CDs? ¿Estaban conectados el transmisor, un tocadisco ahí, y tú ponías la cosa y un micrófono? ¿Cómo era eso? No era CD, eran discos, yo llevé Eso, mis, el LP, perdón, el eh, tocadisco. eran mis vinilos, ellos habían preparado toda una estructura, Tama, toda una Oye, qué estructura, arrecho. todo un sistema, La todo. consola, toda vaina, qué brutal. Tenían incluso una modalidad para poder enfriar aquello y no se recalentara. O sea, estaba todo muy bien pensado para que la transmisión, una vez que comenzara, no se interrumpiera, no se fundiera, no explotara, no pasara nada, pues no previsto que no fuera a pasar un buen momento poder transmitir y decir, hey, el Corsario está al aire. Qué brutal, pana. De hecho, invito a todos los que están conectados a que escuchen el podcast de Polo Troconi, que hay Ahí un está, programa ahí bien está chévere hablando del Corsario. Polo en su podcast Días de Ujú. Radio. Tiene, no solamente se toma el tiempo suficiente para explicar todo el proyecto, sino que además tiene la presencia de varios de ellos allí en Ujú. uno de sus podcasts. Así que Arrechísimo, yo lo escuché, por eso te saqué lo de Tangañica. Ellos transmitían random, generalmente por el cafetal, por ahí, porque necesitaban altura para poder llegar a todo el Valle de Caracas, pero siempre estaban un lado y otro. Y entonces, para la echadera de vaina, para no decir de dónde estaba y para que no lo ubiquen, decían eso: estamos transmitiendo desde Tangañica, estado Aragua, en el corazón del Amazonas. Esa era la joda. lo más profundo de la selva. Y Sí. bueno, sí, has dado una buena sugerencia para aquellas personas que desean conocer un poco más sobre el Corsario. Vayan a buscar Días de Radio de Pablo Troconis, mi querido pana, eh, Perfecto. porque por supuesto fue parte de todo eso. Otra cosa, Víctor, ¿no? Que moviéndonos un poquito más, yo sé que tú comenzaste en el AM cuando tuviste la oportunidad de estar en una radio ya con tu certificado de locución y todo. Comenzaste en una radio AM que se llamaba Tropical. ¿Qué ponía el pana Víctor en Tropical? O sea, a mí me suena Tropical y me suena merengue, salsa, no, cumbia, trancada. Y de repente un Víctor Sánchez con su disco de Pink Floyd. No entiendo. No, para nada. Ahí no tenía ninguna libertad de poner mi música de ninguna manera. Era una radio, de todas formas, una radio musicalmente muy bien programada por Enrique Ok, Hoffman, ok, sí, como no. El que gentleman. me dio mi gran pana, el que me dio la primera oportunidad de salir al aire, de estar en una radio oficialmente. Y ahí, claro, era una emisora pop, ¿ok? Era pop, habían algunas cositas de rock, Ok. no muchas, pero había cierta presencia. Eh, por ejemplo, ahí, que yo pueda recordar, estaba Is This Love, The White Snake, ¿no? Claro. Una de Claro, eso lo mezclaba ahí con la movida pop. cosas que pasaban, por ejemplo, estaba como no podía estar para escuchar de un tema del pasado, Show Me the Way de Peter Frampton, también estaba. Qué brutal. Había mucho del mainstream, de mucho de Billboard, de lo que realmente estaba sonando, los nuevos lanzamientos. Enrique era una persona tremendamente meticulosa con la escogencia de la música y, y de verdad la música que se colocaba allí, bien sea nacional o anglo,
era muy bien seleccionada y esa radio sonaba Oh, qué genial. Yo bien. tenía esa curiosidad porque si tú me dices radio tropical, me suena a música tropical. ¿Eh? Entonces, Tropical solamente tenía el nombre. De hecho, o sea, Enrique ujú, para ponerle un poquito en el contexto de lo que eran las FM, le pone ya. Tropical 99.0, ¿no? Ah, ok. Tropical estaba en la frecuencia de M990. Entonces, para no decir Tropical 990, él decide eh, de identificarla como si fuera una AM, pero que sonara a FM. Por eso era Tropical 99.0. Eso era Ok. lo que Ah, qué forma. bueno. Mira, Víctor, una cosita. El cable se atravesó en el medio de la cámara. Ya, Ahora sí. perfecto. Ya, perfecto. Ok, Víctor, una pregunta que tengo. ¿Tú llegaste a participar en lo que se llama Radiodifusora Venezuela 790M? No, nunca estuve en radiodifusora. Ok. Nunca. Nunca estuve Porque allí. tengo entendido que mucha de la gente de los pioneros de Hot 94 arrancaron por ahí, ¿verdad? No No, estoy seguro. Lo vi por encima ahí. no estoy muy seguro de que eso sea realmente así. Puede ser que haya habido algunas personas que de pronto pudieron haber estado en Radiodifusora Venezuela. No sé si de repente Mati Scholz en algún momento estuvo en Radiodifusora. Sí sé que estuvo en la Radio Cultural, en Radio Nacional, junto a Tibisay Hernández. Ya. Pero no estoy muy seguro que en Hot, por lo menos al principio, y te lo puedo decir porque yo me siento como una especie de cofundador de Ok. Hot. Ok. Eh, Conocí a su primer gerente, conocí a la segunda gerente y luego de esa segunda gerente llegué yo. Entonces, conocí a varias personas. No sé si de repente Eugenio Miranda, que también estaba allí. De hecho, en esa De misma. hecho, de hecho, by the way, te leo el artículo que conseguí en Google. Dice, Eugenio Miranda, pionero de la Hot, venía de Radio Capital, Claro, claro. mencionó eh, Sarmiento que Matty Schultz, para que se pusiera al frente de Hot 94 Claro. en cuestión y diera un viraje de rock ligero. No es muy pesado, no muy pesado, emulando la experiencia que había ocurrido en Radiodifusora Venezuela. Estamos Claro. hablando del 90-91 y bueno, Entonces, comenzó como una estación de rock, el entonces, Hot 94. entonces estoy en lo correcto. O sea, Mati Uh pudo haber -huh. hecho una radiodifusora y de allí toda esa cultura rockera que ella trasladó a Hot 94. De hecho, mi primera, eh, mi- cuando yo llego a Hot 94 a finales del 89 o comienzos del 90, Ok. eh, estaba todavía allí y ella me dio la oportunidad de yo ser el primer locutor en la tarde que hiciera un programa diario de rock en español llamado Rock en tu idioma. Uh -huh. Exacto, yo recuerdo eso. Eh, Eso fue exactamente entre 1989 y 1990. Uh -huh. Todos los días, Yo todos lo los leí. días, 4 de la tarde, tenía la oportunidad de hacer un programa de un par de horas de rock en español, por supuesto, rock venezolano, rock nacional y rock latinoamericano, todas las tardes. Ok. Y una pregunta, cuando estabas en eso, las bandas se te acercaban en esa época, de repente te pasan, porque acuérdate que en los 80, entre finales de los 80 y principios de los 90, estaba la movida subterránea del rock en Venezuela, ¿correcto? Y bueno, cuando hablamos de rock subterráneo, estamos hablando que no existían grandes disqueras firmando bandas, generalmente los tipos llenaban locales por de boca en boca. Decían, mira, estaban de brutal, como Sentimiento Muerto en sus principios, era una banda que llenaba así locales, pero era porque se corría la voz ahí. Ahora, tú comenzando en esa radio, de repente se te acercaba una banda pues, casi dándote el cassette, mira, ponme esta música, ponme... No, no se me acercaban a mí en lo personal, Uh -huh, muy probablemente sí se le acercaban a Mati en ese uh momento -huh. para hacerle llegar su material y dependiendo de la calidad que tenía el producto, si era radiable o no, de repente ella tomaba la decisión de colocarlo.
pero a lo largo de mi carrera, eso sí sucedió muchas veces con muchas bandas. En A algunas, ver, dame un ejemplo, porque eso me interesa muchísimo. en algunas oportunidades es imposible, Tama, poder recordar los nombres porque eran No bandas importa, no digas el nombre de la banda, que simplemente sí, cuéntame la experiencia. sí ocurrió que muchas veces me llevaban proyectos, me llevaban demos, me llevaban cosas grabadas eh, con todas las ganas del mundo, pero lamentablemente, Tama, con tan poca calidad de grabación que Ya, era imposible poder colocarlas al aire. claro, Eh, ese es el peor. sin embargo, tuvimos la oportunidad de escuchar algunas, de seleccionar otras, siempre darle la oportunidad a ese grupo de bandas que iban surgiendo en algún momento, a finales de los 80 y también en los 90. Eh, ¿Qué grupo te acuerdas más o menos de esa época? De cuando comenzaste a poner rock venezolano en Hot 94. ¿Qué bandas así te suena que te vengan, que de repente venían producidas por una disquera o algo así, que tú colocabas en la radio? yo creo que para ese entonces ya, por ejemplo, ya teníamos el disco El amor ya no existe de Sentimiento Muerto. Ujú. Teníamos también, probablemente porque fue grabado en el 89, ya estaba Infecto de Afecto de Sentimiento. Ok. Eh, Había material, producto de Zapato 3 y otras bandas nacionales que fueron surgiendo poco a poco, sobre todo, por ejemplo, habían, eh, a ver, de comienzos de los 80 hubo algunas bandas importantes, pero sobre todo las más conocidas, las más comerciales. Estaba Aditus, estaba Témpano, Claro. Coño, estaba, témpano, para, qué brutal. sí, bueno, Témpano que venía trabajando de mediados de los 70. Sí, ¿No? claro, cómo no, pero eso era progresivo, eso era Sí, progresivo de lo claro, bueno. es que, Calidad musical. Yo, de hecho, yo conocí a Pedro Castillo por Aditus y pero es después que, cuando escucho, pero es que Ujú. Aditus era progresivo al principio. Sí, bueno, exacto. Era Pero claro, progresivo. yo Nadie lo entendió, conozco nadie lo Eres entendió. un río sin final o Victoria y yo no me imaginé que Aditus podía hacer eso. O sea, Claro, de claro. verdad que... Pero sí, empezaron a surgir cosas importantes. Yo creo que más allá de que el rock en Venezuela, Tama, comienza oficialmente el rock and roll, comienza oficialmente en Venezuela a partir de la década de los 60, a mediados del 64, con los, Ujú, ¿no? Aunque antes había habido otros grupos de rock and roll, porque en Venezuela la cultura del rock and roll ujú. llegó muy temprano, porque en los 60 o a finales de los años 50 nadie conocía el rock and roll. El rock and roll en Venezuela se conoció a través del cine, viendo películas de Elvis Presley. ¿Me entiendes? Claro, me imagino. País tropical, papá. O sea, eso era puro merengue y Claro, salsa. pero Ujú, Eduardo Morel, que fue, yo diría que el pionero de ir, Eduardo Morel y Osvaldo Yepes son los encargados de ir poco a poco, sobre todo Eduardo, de ir involucrando y metiendo el rock and roll en la radio en Venezuela, y el género empezó a gustar tanto que hubo una explosión juvenil con respecto y mucho agrado, mucho acercamiento al rock and roll. Y a partir de los 60 comienza todo ese movimiento, los Impala, los Stars, los Thunderbirds, Los eh, 007. pero todo ese tipo de bandas empezaron a surgir a partir de ese momento. Lo que pasa es que después hubo un declive, llegaron los 70, Ujú. movimiento un poco más avanzado y progresista. De repente apareció un tipo como Vitas Brenner, que era un genio, ¿no? Pero bastante progresivo, por cierto. Pero la explosión más grande del rock en Venezuela, además de esa década muy, muy bonita, muy de oro del rock and roll venezolano,
en mi opinión muy particular, comienza a partir de los 80 con la llegada del punk a manos de la Seguridad Nacional y de bandas muy duras ya del heavy metal, okay, como, como Resistencia, Ángel, High, Grafal, Claro, claro. ese tipo de cosas empezaron a surgir a partir de la década de los 80. Y cuando arranca ya mediados de los 80, Oye, Víctor, una cosita, estoy perdiendo tu audio, no te estoy escuchando como con ruido. yo te escucho muy bien. No, ahora sí, pero era como si, no sé, como si estuviesen tocando charrasca en tu micrófono. Oh, bueno, en este momento, por favor, veme avisando como Ujú. en este momento creo que estamos perfectos, ¿no? Sí, de hecho, Víctor, nos quedan 5 minutos, pero yo todavía tengo cosas que preguntarte y ahorita que estamos hablando del tema principal, no sé si tienes cuando termine estos 5 minutos para hablar 20 minutos más, si no hay problema. Vale, no hay Oh, problema. cómo no, perfecto. Sí, no, para que no se corte, porque, oye, ahorita es que estamos entrando en materia de verdad, ahorita estamos hablando de la influencia del rock a lo largo de los años en la radio venezolana, y ese es el tema principal de lo que queremos hablar aquí. Que a partir de ese momento Ujú. es cuando comienzan, porque hubo un antes y un después. O sea, Ok. tú tienes que colocar al rock venezolano desde la década de inicio de los 60 hasta mediados de los años 70. A partir, Ujú. a partir de mediados de los 70 hay un bache, hay una situación ahí extraña, y es a partir Ujú. de cuando comienza un movimiento que lo podemos estar disfrutando hasta el día de hoy. Entonces, por supuesto, 80, 90, 2000, y ya a partir del 2000 comienzan una serie de situaciones complicadas para la situación del país, pero, Ujú. pero el inicio de muchas cosas en la década de los 80, aunque no empezó allí, empezó mucho antes. ¿Okay? Ok. Pero en eso de los 70 que me dices que hubo como un bajón del rock, ¿qué colocabas en la radio? O sea, ¿qué música escuchabas tú en la radio? ¿Qué música se escuchaba? ¿O cómo hacían los grupos de rock para sobrevivir? ¿O para tratar de sonar? O... Era muy complicado porque las bandas de rock que existían en los 70 tenían la presión de las disqueras de que tenían que hacer un trabajo más comercial, ¿entiendes? Entonces hubo muchas bandas que por supuesto no se la calaron, no lo hicieron, empezaron a hacer trabajo de manera independiente porque no tenían el apoyo de una disquera como tal, ¿no? Entonces, tengo entendido, entonces me está dando a entender que el movimiento subterráneo arrancó a raíz de eso a finales de los 70, ¿correcto? Sin Por eso duda. es que, mira, ¿saben qué? A la mierda la radio, nosotros vamos a tocar, vamos a hacer nuestros toques, que se corra de boca en boca, si la radio lo quiere poner, que lo pongan, pero nosotros vamos a seguir aquí. Claro, Me imagino, ¿no? claro, porque por ejemplo a finales de los 70 de repente también siguen algunas bandas que son emblemáticas del inicio del rock and roll en Venezuela como Azúcar, Cacao y Leche, Cima, Frank Quintero Imagínate. Y los Balseaguao, como Cuño de te... pana, güey. Frank Quintero, de hecho, Frank Quintero es músico progresivo. Ese tipo, Claro, claro, Frank Quintero forma... y forma Lanchester, todos ellos tocan música. y Lanchester tocaba en Azúcar, Cacao y Leche junto a Edgar Alexander Tama. Imagínate tú, pana, que vaina tan brutal, güey. Ahí salió eso. De ahí salió Ilan, por lo menos es lo que reseña la historia y lo que mucha gente a lo mejor desconoce. Pero por eso te decía que a través de esa presión, a través de esa situación complicadísima de tratar de comercializar algo que verdaderamente la gente los músicos no querían hacer ese cambio, comienza ese movimiento underground, ¿ok? Con muchas bandas, hasta que llegamos al inicio de la década de los 80, cuando ya todo empieza a tomar un color distinto. Qué banda hizo ese cambio radical? Y por cierto, vamos a dejarlo hasta aquí, te lo dejo ahí pensando, piensen en la banda venezolana, o no sé, o internacional, que de repente hizo ese boom, ese cambio ahí.
Vamos a terminar el live aquí para grabarlo. Voy a volver a arrancar y te vuelvo a invitar, ¿ok? Vale. Buenas, buenas, mi gente. Vamos a esperar a que se conecten. Aquí estamos en la segunda parte de una excelente conversación con Víctor Sánchez. En este momento estamos hablando de la influencia del rock a lo largo de los años en la radio venezolana. Y Víctor nos está echando unos cuentos excelentes de cómo fue entrando el rock ahí a lo largo de los años. Inclusive nos quedamos pendientes de cuál fue la banda que hizo ese cambio radical, que hizo que en los 80 volviera otra vez la movida del rock venezolano. ¿Okay? Mientras tanto, mientras se conecta la gente y se conecta Víctor, voy a dejar otra musiquita propia de las cortinas que colocaba Víctor en su guardia musical en Planeta. No lo reconocí, cuéntame. ¿De qué se trata? Rats de Pearl Jam. Tú la ponías en tu cortina musical. No estoy muy seguro. Me estás tirando una cabra ahí rara. No estoy muy seguro. Yo creo que sí, pana. Yo creo que sí ponías esta. Es más, te la voy a volver a poner a ver si la reconoces. A ver, vamos a ver si... No estoy seguro. Puede ser. No. Estoy casi seguro, no sé, estoy casi seguro que sí la ponías en tus cortinas. No me extrañaría, hermano, créeme. No me Ok, extrañaría. Víctor, vamos a ver el punto donde nos quedamos. De hecho, pido disculpas a la audiencia. A veces yo me emociono mucho y creo que tú estás hablando y me monté sobre ti, te corté. Discúlpame por esa, brother. No, vale, para eso, vamos a aprovechar estos 20 minutos que son bien importantes, ¿no? Ok, entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿Qué banda en los 80 o final de los 70 o comienzo de los 80, banda venezolana, hizo ese cambio radical? Pueden ser banda nacional o banda internacional, que hizo que volviera el rock a la radio, que llenó ese hueco, ese vacío que había quedado en la radio venezolana respecto al rock. Es que me lo estás poniendo muy complicado porque si lo hablamos de rock nacional y de rock internacional es muy complicado. Con respecto al rock nacional, no es que ninguna después de mediados de los 70 haya evolucionado lo suficiente para convertirse en una sensación en los 80. No pasó nada, no sucedió. Sencillamente hubo un momento en el cual hubo ese receso, aunque nunca se detuvo, pero hubo muchas bandas que sencillamente desistieron por alguna razón y no continuaron. Otras siguieron intentando y realmente cambiaron de género o se fueron por otras vertientes. Yo creo que los 80 está determinado o está marcado por la llegada, por la presencia y por la influencia de bandas muy distintas a cualquier cosa que haya pasado antes. Ok, como por ejemplo, podría ser Soda Stereo de repente con la movida que tenían al principio en los 80. Ok, si te vas a la parte ya internacional, okay, evidentemente lo de Soda Stereo es un ejemplo importante de una banda que evoluciona plenamente disco a disco. Ok, no es lo mismo, por ejemplo, escuchar el Nada Personal de 1984, ok, en donde Gustavo Cerati ve una niña bellísima en el escenario con los pinchos, con mohicano, se hace novio de la niña que lo que estaba era viendo el show, y esa niña fue la que inicialmente le cambió totalmente la estética a la banda. Es cuando ellos empiezan allí a parecerse a The Cure. Claro, me acuerdo de la época que está The Cure, Soda Stereo imita, y había una banda francesa, no sé si te suena, Indochina. Puede ser. Indochina, que estaba también en la misma movida, y eso era Indochina, The Cure, bueno, y más o menos por ahí, pero exacto, The Cure era el pionero, The Cure era el pionero con su estilo. Recuerda que todas estas bandas están muy influenciadas con la movida del rock and roll británico de la época. Por ejemplo, es indudable, y de hecho, Soda Stereo, Cerati en este caso, en más de una oportunidad reconoció que era un
ferviente admirador de The Police. Entonces había una influencia allí importante. Pero, ¿en dónde está lo importante de una banda que desde que nace dice que va a ser buena y que va a ser distinta? Cuando tú vas viendo al paso del tiempo la evolución de las canciones, la evolución de la parte musical, de las letras, de las composiciones, de la estética, de la presentación y todo lo que tiene que ver con un grupo. En el caso de Soda Stereo, imagínate, nada personal, de repente aparece un álbum como Signos, con un himno. Signos. Signos Okay. para mí es como un Pink Floyd de la movida latinoamericana. Claro, y fíjate cómo son las cosas de la vida. Signos es un disco grabado más por compromiso con la disquera que porque la banda quisiera haberlo grabado. De Pero, pana, aguara. pero dentro de ese disco, increíblemente, está Signos, que fue una canción que sigue siendo histórica. Luego de Signos viene un álbum en donde está una canción que yo siento va a sonar toda la vida, que es el álbum Doble Vida, donde está en La Ciudad Furia. Allí hubo una evolución, hubo un cambio notable entre un disco y otro. Y de repente, Tama, y toda la gente que nos escucha, cuando termina el trabajo o lo que se pretendía hacer con Doble Vida, aparece nada más y nada menos que Canción Animal en 1900. Pana, de hecho, adelante. Que es un disco que no tiene absolutamente nada que ver con nada de lo que hizo Soda desde 1982 hasta el 90. O sea, es una evolución absoluta en donde es, en mi opinión, prácticamente imposible poder determinar cuál es la mejor canción del disco. Tal cual, pana. Es Hombre al Agua, de música ligera, 1.000.000 de años luz, Primavera Cero. ¿Cuál es la mejor canción del disco? No hay forma, ese disco de principio a fin es perfecto. Canción Animal, ¿sabes? Cae el sol. ¿Cuál es? Cae el sol. Es imposible. Eso te dice a ti el nivel que agarró esa banda. Es más, yo voy a ir más allá y mucha gente a lo mejor me va a llevar a la hoguera con esto que voy a decir. Si puedan matarme lo hacen. Pero yo voy a decir algo. Canción Animal, Dinamo y Sueño Estéreo, esos tres discos ponen a Soda Stereo al nivel de cualquier banda en el mundo, Tama. Pana, totalmente de acuerdo contigo. Dinamo es un disco que es difícil de digerir para mucha gente. Gente que viene escuchando nada personal, algo así, tú le das a Dinamo y tú dices, what the fuck. No, lo que pero pasa es una cosa alucinante. Pero Dinamo tiene su explicación. Sí, estoy diciendo, si yo como banda no me quiero encasillar en algo que siempre me identifique con el mismo riff, con la misma métrica, con la misma melodía, con los mismos instrumentos, nunca voy a llegar a ninguna parte, siempre voy a tener el mismo grupo de gente. Pero como ellos generalmente experimentaban tanto la parte ya de música con la electrónica más incorporada a la producción, ¿ok? Cerati venía picado desde Colores Santos cuando trabajó con Melero a comienzos de los 90. O sea, él incorpora una serie de elementos en el álbum Dinamo que, en mi opinión muy particular, lo convierten en un discazo. Pero somos dos, papá. En un discazo donde tú escuchas canciones como Secuencia Inicial, como Toma la Ruta, En Remolinos, Luna Roja, es un tema. Una locura, mind blowing, como dicen. De hecho, Víctor, un detallito. Tú sabes que nosotros hace poco hicimos un live hablando de la movida alternativa de Estados Unidos, del rock alternativo, ¿okay? Que comenzó en los 90, que MTV lo hizo muy famoso y todo eso. Y yo me atreví a meter... Qué bueno el playlist de los 90, pana. Está brutal, ¿verdad? Y si Muy tú bien. ves en ese playlist pura banda americana y de repente metí música ligera, porque, pana,
Pana, Canción Animal está metido en ese peo y Soda Stereo lo que hizo fue adaptarse a ese momento y Canción Animal salió y por eso que también fue tuvo tanto éxito a nivel de la radio, a nivel de la audiencia, Canción Animal, porque se fusionó en el momento exacto con la movida de rock alternativo que había. Yo tuve la oportunidad de hablar con Soda 2 veces, largo y tendido. Brother, cuéntanos esa vaina. Dale, olvídate de lo que tenía preparado aquí. Cuéntame eso. Tuve esa suerte, pana, en 1990, en el marco de la gira Canción Animal, yo estaba haciendo Rock Estudio en Hot Ya. 94. Y, pana, yo logré que esa banda fuera a la radio. Logré esa Qué entrevista. brutal, mi pana. Qué Logré, genial. logré esa entrevista a través de su promotor del sello disquero. Y lo que iba a ser una conversación de 15 minutos, 20, se transformó en 1 hora entera del programa. 1 hora. Uf, brother, ¿tienes registro de eso? ¿Puedes creer que no? Pana, qué chido, qué cagado. ¿Puedes Si hablas creer, con la radio, de repente tienen ahí. puedes creer que nadie tenía una peorra cámara fotográfica del menos para tomar una foto? Cagado. La emoción de ver a los tipos en el estudio, ¿no? Porque además habían cientos de personas afuera porque sabían que estaba allí esperándolos, ¿no? Claro, Pero claro. por un ratico porque tenían otros compromisos, estaban en una gira de medios y terminaron adorando la cabina de Hot porque tenía al lado izquierdo del locutor o donde estaban los micros un ventanal que da hacia todo el Valle de Caracas. Y además, adentro del estudio, porque no era un estudio caliente, era un estudio que tenía un vidrio de separación entre el locutor y el operador, ¿En qué parte de Caracas estaba, disculpa? en la Salle de la Colina, arriba, un Con razón. poquito más Ujú. arriba de la estación. Ya, ya, Eh, ya. y un ventanal que da hacia el Valle de Caracas y además en el estudio teníamos 2 JBL Tama Pana, qué brutal. del tamaño de una puerta. Y cuando estábamos fuera del aire, porque el disco estaba sonando todo el tiempo dentro de la entrevista, Cerati, recuerdo que decía, che, explotar las cornetas, pibe, dale volumen. Gritado. Tipo Oye, pana. extremadamente complicado, o sea, difícil de trato, porque rockstar, arrogante, mío argentino, brother. Claro. Y además era Gustavo Cerati. Bueno, pana, Oye, se me aguan los ojos nada más de imaginarme el momento, pana. pero ahí fue el Gustavo Cerati que habla con los amigos, el Gustavo Cerati que estaba en su casa, habló conmigo, Qué de pinga, pana. le dimos la vuelta entera al disco y Brother, fue y no te quiten los méritos. Tú lograste ese switch. Tú lograste de que Gustavo Cerati se volviera eso en ese momento. claro, Gracias a tu interacción. fue un momento súper espontáneo, al igual que con Seti y con Charlie, con los tres conversamos todo. Qué de Yo le pinga, pana. pregunto a Gustavo, y cuéntame una cosa, Charlie, que fue el último en entrar al grupo, porque él ya tenía esa relación amistosa con Zeta desde la universidad, le digo, ¿y este cómo entra? ¿Cómo entra Charlie? Y dice, a mí no me preguntes, preguntarle a mi hermana, que fue la responsable de que le entrara. Y efectivamente, no, Charlie andaba totalmente enamorado de la novia de la hermana de Gustavo, y gracias a ella, Charlie entra a la banda. Qué cuento tan bueno. Además que Charlie tenía un estudio. Yo, coño, listo, este es el tipo. O sea, toca batería y tiene un estudio. Es el nuevo baterista de la banda. Y O sea, fue por interés. yo diría que sí. Yo diría que sí. Y luego de esa maravillosa experiencia con los tres durante 1 hora, aunque en menor tiempo tuve la oportunidad de ser invitado a la rueda de prensa, estaba en la mesa con ellos, en una mesa cuadrada, en la rueda de prensa para la gira de Dinamo. Qué brutal, pana. Cuando me tocó la oportunidad de hablar, yo dije, yo tengo que hacer algo aquí que me gane la confianza de ellos y me puedan responder, porque todo el mundo los atacó de alguna manera. Y yo le dije a Gustavo,
en plena rueda de prensa cuando ya estaba en representación de la radio y haciendo mi pregunta como periodista, ¿no? Y como locutor. Para mí, el mejor disco de Soda Stereo hasta el momento es Dinamo. Le digo yo, se paró, hizo así, dice, ya somos dos los que pensamos igual. ¿En serio, pa? ¿Qué? Ese fue un momento y yo, listo, pa, listo. Coño, brother. Es que no es por nada, Dinamo es otro peo, es que Dinamo es otro peo. Pero siempre ha habido una discusión. ¿Tú sabes cuál fue la mala suerte de Dinamo, Tama? Ajá. La mala suerte de Dinamo es que, uno, tenía la crítica de los fanáticos de Soda que estaban acostumbrados a escuchar otra cosa. Dos, el disco fue grabado por, por Sony y en pleno lanzamiento del disco, Soda Stereo rompe su relación con Sony y se va a BMG. Entonces, Coño. ¿qué pasa? Que Sony no quería promocionar un disco que ya no pertenecía a su catálogo y BMG no quería promocionar un disco que pertenecía a otro sello. Entonces, Se quedaron en un limbo. no es que quedaron en un limbo, sino que no tuvo la promoción adecuada. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. No, eso tiene todo el sentido del mundo. Cualquier otra también es razonable y es aceptada, pero la falta de promoción en firme de cualquiera de las dos disqueras, más la incomprensión de muchos de los fanáticos de Dinamo, hizo que Dinamo pasara a un segundo plano en comparación a Canción Animal o a Sueño Estéreo. No, claro, pero es que ya va. Hay que estar claro que Dinamo no es tan comercial como Canción Animal. Claro que no. Eso Claro. estamos claritos. Y tú que estuviste en la radio, capaz te fue más complicado poner canciones de Dinamo que poner una canción de Canción Animal, ¿o no? Que de Dinamo solamente sonó Luna Roja y fue. Exacto. En Remolinos, que ellos en la gira esa Me Verá Volver, que la ponían Ahí. mucho, pero eso no es una canción que la podías poner en la radio. Pero más o menos solamente. El tema más duro que sonó del Dinamo en la radio fue ese sencillo, con ese título, fue. Así que, y después vino Sueño Estéreo, que es un ultra disco. No, pana, es una delicia. Es exquisito ese disco. Y fíjate que ese disco es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que resulta increíble que haya sido producido cuando la banda estaba en su peor. Esa banda estaba, Qué arrecho, ¿no? esa banda estaba prácticamente deshecha y disuelta al momento de grabar ese disco, y sin embargo salió un super disco, y hay una gran discusión siempre entre los conocedores, entre los que seguimos a Soda, en cuál disco es mejor, si Canción Animal o Sueño Estéreo, y muchos se inclinan por Sueño Estéreo, aunque te parezca increíble, es que tiene grandes canciones. Mira, por aquí están preguntando que si Primavera Cero es de Dinamo. Primavera Cero es de Dinamo, claro. Claro. Ese no fue el single más famoso, más bien. Primavera Cero, creo. Cierto, creo que omití mencionarlo, pero creo que Primavera Cero, tal vez el primer single que sonó del Dinamo. Gracias por la acotación, Necio Juanpi. Necio Juan. Mi querido, ¿cómo se llama? Juan, ese es el Necio Juan, ese es el Necio Juan. Necio, tienes toda la razón, Primavera Cero sonó muchísimo, también fue, y Luna Roja, y tal vez algún otro sencillo. Oye, pero... Víctor, te propongo algo. Que nosotros en la comunidad necia hacemos tributos a bandas. ¿Qué te parece si un día preparamos un tributo a Soda Stereo y te invitamos? Muerto de risa. Bueno, tenemos un compromiso contigo entonces. Pana, lo vamos a preparar bien, ¿te parece? De verdad, yo a partir del álbum Signos, de Soda Stereo, me convertí en un absoluto enfermo con Soda hasta el sol de hoy, porque no solamente que seguí muy de cerca toda su discografía como banda desde el 84 hasta 1995, y luego toda la carrera en solitario de Cerati, que también hay una discusión interesante allí en cuál fue su primer disco como solista, si Amor Amarillo o Boca Nada, puede entrar en discusión toda la discografía. No, brother, listo. Vamos a hacer un programa y danos... duro en mi cabeza, ¿no?
Sí, por favor, danos el privilegio de tenerte como invitado si hacemos un tributo a Soda. Vale, con muchísimo gusto. Creo que nos podemos dar un buen banquete de Soda Stereo ese día, ¿no? Y Perfecto. De hecho, estamos pensando en migrar de plataforma. Queremos utilizar YouTube porque la idea, nos encantaría tener, estar los cuatro necios y tenerte a ti de invitado. Sería arrechísimo ese formato y hablar específicamente de Soda Stereo. cuenta con todo eso, pero no quiero que se termine el tiempo más allá de, porque ahí en Rock en tu idioma y durante toda mi vida, después tuve la oportunidad no solamente de escuchar a Soda, sino Soda, Fito, Charlie, Prisionero, Miguel Río, Los Nefastos Enanitos Verdes, las bandas de rock and roll de Claro. mexicanas, las colombianas, las Que venezolanas, por todo, cierto, Víctor, dado eso, ¿cuál fue el artista más complicado de entrevistar que has tenido en tu carrera? O algo que te acuerdes, una anécdota así. no, la más complicada de todas. Ya la tengo. John Anderson, cuando vino a Venezuela, yo estaba en 92.9 y me cayó casi de sorpresa. ¿En serio? ¿Y cómo lo Fue, entrevistaste en inglés? sí, sí, por supuesto, por supuesto. Estuvimos ¿Y qué hablando, dijo? y un tipo y además súper relajado, súper tranquilo, Coño, pana, totalmente. pero tener la presencia de John Anderson ahí y tú no te cayó así de la nada. Para, yo me quedo, yo me corto. No es que me cayó de la nada, sino que ya estaba programada una visita para la radio. Y por esas cosas de la vida fue en mi horario, cuando yo estaba en Ujú. 92. Y lo entrevistamos allí, no me acuerdo exactamente la hora en la que fue. Mi programa empezaba a las 2 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde. En el lapso de ese tiempo fue John Anderson para la radio. Fue Pana. verdaderamente complicado, pero saber que iba a estar en la radio, nada más y nada menos que John Anderson, ya era suficiente motivo para correr cualquier tipo de A riesgo. ver, ¿y por qué fue complicado? De hecho, una pausa, Víctor. Saludos a todos los que están conectados. Saludos a Alexei, a todos. Disculpen, es que estamos, Víctor y yo aquí conversando, de verdad creo que no le estamos parando media bola a Y los comentarios, pero se les quiere a todos, pana. Aquí te están preguntando, es un momento golish. es Claro, un, ¿cómo no recordar el es show de la mañana, papá? un momento golish. Bueno, nada, yo creo que era por lo que representaba y además porque yo venía escuchándolo desde las primeras formaciones de Yes eh, a comienzos de los 70. Eh, era ciertamente un riesgo tremendo. ¿Y era pana, era así? No vale, un tipo mucho más light de lo que te puedes imaginar. Y después que llegó y entró en el estudio de grabación y hablamos y conversamos. Qué cool, pana. Pero fue verdaderamente muy casual. Yo no creo que nadie haya dicho, le vamos a llevar a Víctor Sánchez a John Anderson para que lo... No, 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 no. O sea, sencillamente pasó. Y el que Ajá, estaba... ¿y quién traducía? Cómo era ese formato de esa entrevista? Porque eso es lo que me da curiosidad. Vale, las preguntas típicas, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame, ¿vienes con Jess? ¿Vienes solo? ¿Qué es lo que vas a presentar en el concierto? Bueno, las cosas, las primeras O cosas que sea, uno... tú preguntabas en inglés y traducías en el momento en español. Pero también tenía, sí, pero también tenía mi apuntador cerca. No te vayas a creer que era tan sencillo. Porque Porque yo me yo imagino, estaba, lo de burda de peludo. yo estaba realmente preocupado, No, me preocupado. imagino. Yo asumí el riesgo y gracias a Dios al final, bueno, salimos bien librados. Pero después de esa entrevista, realmente nunca se presentó nada parecido y todas fueron verdaderamente muy llevaderas, pana. Ah, qué Eh, bueno. Tanto con las bandas nacionales como las oportunidades que se presentaron a nivel internacional fueron muy buenas. Pero yo de verdad guardo gratísimos momentos de todo lo que fue el programa y de todo el rock venezolano que tuve la oportunidad de colocar con los discos de Sentimiento, con los discos de Zapato, con todas las bandas que surgieron en los 90, con las bandas que surgieron en los 2000, en fin, de verdad De hecho, que Víctor, te amigo, tenía una pregunta, disculpe, te tenía una pregunta respecto a esa parte. ¿Cuándo salió la ley uno por uno en Venezuela?
En algún momento de finales de los 80 ya había como una especie de obligación de colocar el uno por uno. Estoy absolutamente seguro que me tocó vivirla en Tropical en algún momento. Estoy casi Ah, qué genial. Porque seguro. imagino que eso fue un boom para el rock nacional, ¿no? Bueno, Eso rock nacional, pop, cualquier cosa, música, exacto, movimiento nacional. el rock ayudó a muchos de los nuevos, no que eran nuevos, sino que empezó esa explosión de músicos venezolanos o de artistas venezolanos a sonar permanentemente en la radio. No solamente las bandas de rock, sino que eso fue muy bien aprovechado por ejemplo, por Ilan, Franco, Montaner, Giordano, Melissa, Karina, 2020, Aditu, Zapato, Sentimiento, Imagino, Guá, claro, por Pana, supuesto. la radio, Como diríamos, ¿quién no va a aprovechar ese boliche? todo, Eso era boliche, la verdadera boliche. claro, claro, Frank Quintero, todos vigentes en ese momento. Fue un momento de verdad que se sacó muy buen provecho. Y sobre todo las disqueras, para las disqueras fue un bombazo, ¿no? Eh, Mientras Rock Band tenía su grupo de grandes artistas, Sonográfica también los tenía. Entonces eso fue Claro. todo, todo al mismo tiempo. Fue un buen momento, sin duda, para la música. No es que lo esté diciendo que lo apoyo al 100%, no, sencillamente surgió y brindó una oportunidad de que surgieran muchas cosas y que se empezaran a Ok. escuchar y que se empezara a escuchar más material porque No, sencillamente claro, claro. hacía falta, ¿entiendes? Pero bueno, A ver, Víctor, y una pregunta, ¿qué bandas del rock nacional te llaman la atención hoy en día? Del rock, bueno, nacional, estamos en Venezuela. Imagínate que estamos en Venezuela, ¿ok? ¿qué, Qué bandas te conocen ahorita? ¿Qué bandas contemporáneas de ahorita, las que están sonando del rock nacional, son las que más te gustan o las que más te llaman la atención? en este preciso momento ya, En este ya preciso momento. bandas de los 90 hacia acá, aproximadamente, o de la década de los 2000 porque hay No, de muchas. los 2000. Vamos a hablar de los dos. Bueno, vamos a ponerlo en orden cronológico. Vamos a hablar de los Pero oye, 90. Qué banda te el- acuerdas de los 90? De los 90. Vamos a ponerlo así, en la, conjunto pri- con la movida del rock alternativo. la primera, la primera de los Mm. 90. Que por Del, cierto, Víctor, mueve el cablecito otra vez que está atravesado en la cámara. Ya, listo. Mm. de principio de los 90, cómo no hablar de Dermis Tattoo, querido Tama? Uf, papá. Callayo, en su máxima Ya, expresión. eso fue mi pana. ¿Qué Bueno, opinas de ese álbum? ¿Qué opinas de ese álbum? Dime, porque el álbum es perfecto. la Es, violó, la, la picó, la violó, la mató. Eh, ujú. un super disco, pana. Un super disco lleno de agresividad, de rudeza, de energía. Un disco ultra sincero para lo que realmente quería eh, tanto, tanto Callayo como Héctor Castillo como Sebastián. Yo creo que fue un disco bárbaro, pana. Bárbaro. ¿Llegaste a conocer a Callayo, por cierto? Claro, tuve la oportunidad de entrevistarlo incluso cuando estaba en la Mega. ¿En Eh, serio? ¿Y qué tal? ¿Cómo fue eso? Cuenta. Super pana. Recuerdo que la oportunidad en la cual conocía y tuve la oportunidad de hablar, en ese momento ya estaba con Rafa, de hablar con Callayo largo y tendido, fue con el nacimiento de aquella maravillosa iniciativa que tuvo de los miércoles insólitos junto a Gustavo Corma, que presentaba a las bandas de la movida de los 80, pero también a las nuevas bandas que se iban incorporando a todo este movimiento. Ujú. Y el nacimiento de los miércoles insólitos que se realizaban en Radio Nacional y en el cine, en el Radio City sería. Ok. Bueno, uno de El esos Radio City, imagínate tú. oportunidad, si eran lugares no típicos para presentar bandas de Claro, rock, claro. pero los miércoles insólitos eran parte de eso y allí tuve la oportunidad, yo creo que por primera vez, a no ser que lo haya conocido y haya tenido la oportunidad de verlo con Pablo en la presentación del disco Infecto de Afecto. También pudo haber sido, Uf, también pudo haber sido, pero con la imagínate. absoluta seguridad ya era parte
yo creo que ya se había terminado el proyecto de Sentimiento Muerto, ya estábamos en la época de Dermis Tattoo, incluso ya estábamos en Pan, para ser más En preciso. Pan, imagínate. Claro. En la época de Pan. ¿Y qué te parecieron los Pixel? Tengo mi opinión muy particular sobre los Pixel, pana. A ver, cuéntame. Los Pixel es una banda que formó Pablo Dañino, Ujú. coño, junto a unos musicazos, Ismael, Tito Fierro. Mira, Norton de la puta. De la P eléctrica. óyeme, el que no vio a Pixel en vivo no sabe lo duro y lo bien que sonaba esa banda, chamo. De pana que sí. Los Pixel en vivo eran una locura. Pana, era un bandón, era una gandola de 16 ruedas. El que no lo vio, Sí, cómo no. el que no lo vio, lo lamento muchísimo, ¿no? Pero era una no, yo no quiero hablar ni siquiera en pasado, porque su legado y su discografía siguen allí. Sí, sí, exacto. A mí particularmente me encantaban, tengo mis canciones favoritas, sin duda, la que más me gusta, y no es por coincidencia, una de las que más me gusta es Imagínate, que fue grabada en Sala de Máquinas por Rafael. Y fue uno de los primeros sencillos, cuidado si no fue el primero que se dio a conocer de Pixel, pero una muy buena rol. Y ya un poco más acá, o entrando, los Pixels sí están más o menos en la misma época. ¿Cómo no hablar de Vinilo Versus? Exacto, ahí estamos siendo más contemporáneos, sí, exacto. ¿Cómo no hablar de Los Mesoneros? ¿Cómo no hablar un poquito más atrás, que también me une con él una gran amistad, bastante más atrás, La Nade de Octavio Siñé, o Claroscuro, Claro oscuro, mantarraya. Mantarraya, nada que decir. Mantarraya un día sí, un día no. ¿Entiendes? Sí, 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 cómo no, yo me acuerdo. Yo toqué con mi banda una vez en un festival en el Parque del Este, donde tocó Claro Oscuro, por eso es que me acuerdo de ellos. Claro, ¿cómo no recordar esto? Bueno, Vinilo Versus, Charlie Papa, La Vida Bohem, Los Javelin, Los Mentas. Los ventas, padre, los ventas son una locura. Y lo tengo que decir, pana, porque en el año 2009, 2008-2009, Rafa me sorprende con su regreso a la música con Atkinson, Los Atkinson, qué mono, pana. junto a Wincho y Eric Aldrey, Qué ¿no? brutal. Atkinson, que yo nunca lo olvidaré, porque Atkinson era la colonia de mi viejo, por Yo me excelencia. acuerdo de los jabones Atkinson, ese camión de mi abuelo. Mi papá nunca usó, desde que yo tengo uso de razón, mi papá nunca usó una colonia que fuera su rolo de frasco de Atkinson, ¿ok? Y ellos, bueno, de hecho, el primer disco se llama así, Atkinson, Colonia para el Alma. Música Qué para el alma, excelente. para el alma, y Claro, después claro. vino Motafoca. Esos dos discos marcaron el retorno de ese trío de diablos, coño, que se la vacilaron durísimo durante el año 2009. Bandas que Los Rodríguez, tú ya te escuchaste, no, los Rodríguez no, perdón, los... Rodríguez los vi en el Iberoamericano de Rock and Roll, que es increíble que no hayamos hablado de eso, ¿no? Ah, sí. Háblame de ese concierto, pues. Háblame de ese concierto. Dama, si no hablamos del Iberoamérico, no estamos hablando de parte de la historia del rock en Dale, Venezuela. brother, vamos otra vez. Estamos hablando del año 90, ¿no? 91. 91. Yo creo que ese fue nuestro Woodstock, ¿van? Humildemente. Sí, ¿cómo no? ¿Ok? Porque el concierto, el Festival Iberoamericano de Rock, o Rock Music, como otros, nos brindó a los caraqueños y a mucha gente que vino del interior del país de disfrutar de 5 fechas en 2 fines de semana distintos de lo más granado de Venezuela y de Latinoamérica. Es que fue un honor. Era nuestro Rock al Parque.
Claro, vale, claro, incluyendo bandas españolas, bueno, los Rodríguez porque son dos argentinos y dos españoles, pero estuvo Miguel Ríos, pana, aquí también. Claro. ¿Cómo no mencionar a Miguel Ríos? ¿Cómo no recordar la participación de Sentimiento, de Zapato, de Desorden, los espías, que no los nombramos, que también es parte del Ah, rock los espías, ¿verdad que sí? Creo que están hasta los callejeros, no sé si te suenan los callejeros. no mucho, no Creo que, mucho. creo que era de esa época, los callejeros creo que era de esa época también, no estoy Todas seguro. estas bandas venezolanas que estuvieron allí presentes, eh, más, más, Fito, Los Ujú. Prisioneros, Los Paralamas estuvo ahí también. Lamas de Brasil, Paralamas es un suceso. y cómo olvidar la última presentación, la última noche de Soda, Amaneciendo Uf, en Caracas. coño, padre, Soda cerrando, mira, aquí está, el para Alexei de Vivir tu concierto dice Soda cerrando a las 6 de la mañana, un lunes a las 6 de la mañana. Marico, eso es único, Porque único. me tocó caminar desde el autocine El Cafetal hasta las Mercedes para poder agarrar un carrito, un autobús o lo que fuera y poder regresarme a mi casa. Pero lo vi. Es que fue en el autocine del Cafetal, ¿no? Y claro, en el autocine del Ah, Cafetal qué arrecho, pana. fue cosa que ya no existe, por supuesto, No, claro, ¿no? claro. Yo me acuerdo Pero hasta del autocine, pero del este. allí fue donde se desarrolló el iberoamericano de rock and roll en el autocine del Cafetal. Mira, Alexei dice una frase que dijo Cerati, buenos días Caracas. Que Cerati dijo eso, buenos días Caracas, y esa frase fue mundial. Y en vez de decir cae el sol, dijo sale, porque estaba Qué amaneciendo. arrecho, pana. Es que me estoy transportando ahí. Una locura, fue verdaderamente. ¿Cuántas bandas tocaron esa noche? Pues todo ese amanecer, es como un amanecer gaitero de rock, básicamente. Algo de eso, no, muchísima. Yo no sé, estamos hablando de más de 30 bandas. Qué arrecho, ¿no? Qué arrecho. No sé exactamente el número, incluso Patricia Sosa de Argentina también estuvo allí. Eh, tantos que yo, o sea, recuerdo los más emblemáticos, ¿no? Pero de todo hubo, hermano, de todo. No, Fue no, un eso, evento inolvidable. lástima que yo estaba tan pelado, porque de verdad, claro, en mi caso mi primer concierto fue Poison en el 93, imagínate. ¿Verdad que escuchas Poison? Ese concierto de Poison, y no ¿Tú porque fuiste? claro que fui, pero te voy a explicar Estuvo por qué. buenísimo. Bueno, pero te voy a explicar por qué fui. A ver, Yo era manager de Stigma, la banda que le abrió a Poison. exacto, Steve le abrió, como no, que ellos tocaban una canción, no sé si era, mi gato se está quejando, no, ¿cuál era la que tocaba No vale, Stigma? eso es espías. Eso es espías. Espía, no, pero Stigma tenía una canción bien famosa en esa época que estaba pegada, no me acuerdo. Bueno, el punto es que yo, a ver, yo no, el título de manager es como demasiado grande, porque en un programa de rock, Stigma, en pleno, toda la banda fueron a mi programa, a presentarse, a darse a conocer y decir que tenían una banda de rock y yo no los conocía y yo, oye, aprovechando la presencia de los chamos y para que no fueran fueran solamente y me saludaran, los entrevisté. Y a partir de ese momento empecé a ir a sus ensayos. Y más que un manager, aun cuando ellos me consideraban que yo era su manager, yo lo que hice fue el papel de orientador, de guiarlos un poco, de llevarlos por el camino correcto. Y entre ensayo y ensayo me fui involucrando burda con la banda y resulta ser que un día de repente tenía responsabilidades y yo les conseguí el toque con Poison en el poliedro. Ah, pero tú tenías tus contactos ahí, no vaina pa. Después de algunos años uno conoce a gente, ¿no? Claro, de bola. Un buen material grabado, era una banda que sonaba bien duro, y abrieron el concierto de Poison y eso por Pregunta, sí. ¿llegaste a conocer a Bret Michaels y a Blue Saraceno, a Bobby Dollar? Lejito, pan, de lejito. Pero lo viste ahí, pues, lo viste ahí. Eran unos divos, me imagino, unos divos.
Pero es que, claro, es que tuve la oportunidad de conocerlos porque también estaba el camerino de Stigma, mucho más allá, pero estábamos detrás del... Brother, mejor manager que tú imposible, pana. Imagínate, una banda ahí que está tocando en local y de repente lo montas a abrirle a Poison. Coño. Y en el 93, que era la época que había sacado el disco de Native Tongue, o sea, estaban en pleno revuelta, ¿no? Porque Poison no está en el top de su carrera, pero Native Tongue lo puso ahí más o menos. Stone fue el disco que los ayudó a popularizar porque habían unos 2 o 3 sencillos que sonaron muchísimo en la radio. Stan, claro, por ejemplo, Stan. Claro, eso sonó a rabiar. Ujú. Y un par de sencillos más. Y luego Stigma, eh, problemas de desorganización, pero afortunadamente se dieron ese problema, se termina Stigma y evolucionan hacia una banda que en mi opinión tuvo una muy, muy mala suerte, porque, porque consiguieron como siempre a un tonto, a un tarado en el camino, que fingiendo o trabajando como productor ejecutivo, mete los reales para grabar un disco, ya no es, ya era Bloom, ¿ok? Que participa en el Festival de Nuevas Bandas del 95, Festival de Nuevas Bandas que no podía ganar porque ahí estaba todo dicho. O sea, la puta eléctrica no podía perder el Sí, festival. sí. Sí, me imagino. Con, con justicia, ¿no? Bien merecido. Pero Ujú. resulta que Bloom entra a estudio, graba todo un disco, el tipo pone los reales, salen todos los discos y después se perdió con el material y más nunca supimos de él y se acabó la banda. Tenía Coño, qué chimbo. futurazo, un futurazo la banda, pero lamentablemente paró. Pero Alfredo Abreu, ya para finalizar el punto de estos panas, Alfredo Abreu, que era el cantante de Stigma y también de Bloom, hoy en día, que sigue activo con la música, tiene un proyectazo llamado Sweet Camaleón. Y en Venezuela. En Venezuela, en este momento donde nadie está haciendo Sweet, mayor. Sweet qué Camaleón. arrecho, pana. Eso ahí no se aprecia. Tienen un canal de YouTube en donde ya hay 2 canciones, una con video y la otra, y el otro video del segundo sencillo está en preproducción. Pero yo tuve la oportunidad de escuchar todo el disco, lo que va a ser todo el disco. Mi pana, qué interesante proyecto. ¿Y qué tipo de música tocan? Más o menos. Ahí hay una fusión, Tama, el que lo escucha tiene que sacar sus propias conclusiones porque tiene de todo un poco, es un cóctel de cosas, ¿ok? Ok. Muy bien pensado, muy bien tocado, con mucha calidad y con muchas ganas. Repito, en un momento en el cual en Venezuela hoy en día todo está paralizado. El que haya gente, Claro, pana, es un reto, el que, pana. el que haya gente que todavía tiene la iniciativa, más allá de las dificultades, de poder seguir trabajando y haciendo cosas, mi pana tiene muchos méritos. Por Mira, ejemplo, pana. El disco de Caramelo está listo, el nuevo disco de Caramelo está listo, pero no, ¿cómo lo vas a lanzar ahorita? Una locura. Hay que Ese esperar sí. a ver qué pasa en el 2021. Y Coño, pero. muchas No, bandas no. tienen que tener la misma situación. Exacto. Por cierto, dile a los brothers que están bienvenidos a la comunidad necia. Si quieren Claro, hacer, porque a nosotros nos encanta entrevistar bandas así para que nos cuenten de sus proyectos. claro, pana. Generalmente mucha gente ve nuestros videos, esto está siendo grabado y lo van a ver después y Vale. tienen las puertas abiertas. Le puedes decir que cuando quiera podemos cuadrar una entrevista con ellos. No, Feliz vale, con claro. eso. Claro, claro. Su canal de YouTube, creo que está Sweet Camaleón La Banda o Sweet Camaleón Banda, algo así. Y te repito, hay un sencillo ya con video, hay otro que viene en camino, pero los otros 5 sencillos que conforman el disco, brother, es un disco que se puede trabajar durante casi todo un año, créeme. Tiene muy buen No, de material, bola. suena muy bien y suena muy distinto a cualquier cosa que puedan Sweet estar. Camaleón. Sí. Excelente. Eh, Escúchenlo ahí, comunidad. Sweet suena, Camaleón. Vamos a suena muy, seguirlos. suena muy distinto. Es muy diferente a muchas cosas que han sonado de un tiempito para acá. Es un swing muy distinto, pana. Está muy bien. Está muy bien. Coño, qué bueno. Mira, Víctor, y hablando así del movimiento del concierto iberoamericano,
¿Qué opinas tú de lo que se intentó hacer con el Caracas Pop Festival? Lo del Valle, Tanto el eh, Valle, bueno, acuérdate que eso arrancó en la central primero, arrancó en sí, la central el movimiento, porque de verdad el boom de la calidad de bandas internacionales que trajeron en esa época, acuérdate, el primer concierto, que fueron 3 días. El ese fue primer día fue, el que vino Core, no, pero ese es el segundo, ese fue la segunda edición. La el primera edición segundo. fue la central, vino Sherry Crow con Sting. Mira ese dupla. Y Sherry Crow hacía, eso fue en el año, el primer Pop Festival, creo que fue en el 99. O sea, Sherry Crow Sherry, había sacado el single de Sweet Shallow Mind y estaba estaba muy, yo me imagino que tú lo pusiste muchísimas veces, el Sweet Shallow Mind de Sherry Crow. claro. Bueno, yo creo que fueron iniciativas muy importantes para atraer a muy buenas bandas cuando todavía se podía, Tama, Claro, ¿no? pana, qué arrecho era Venezuela, pana. Es lo que me queda así, estoy frustrado. A ver, a ver, has tocado un punto muy importante. O sea, Ujú. yo en Caracas vi desde los 5 de Jackson, Ujú. ¿sabes quiénes eran? O sea, aquí tocó Michael Jackson cuando era un niño con sus hermanos. Qué Aquí vino arrecho. Presentado por Amador Belbayán, o sea. uno de los conciertos más impresionantes que yo he tenido la oportunidad de escuchar en mi vida, además con un poliedro en donde no cabía un solo ser humano más. O sea, si metías una persona más, explotaba. El concierto de Peter Frampton en 1980. Uf, qué arrecho, pana. ¿En qué Una año fue? ¿En qué año fue ese concierto? El 80. 80. Ok. Además estaba tremendamente pegado por el éxito del Frampton Come Alive, ¿no? Que fue un álbum doble que hasta hoy en día es el álbum doble en vivo más importante de la historia, el más vendido de la historia del rock. Y ese tipo estuvo aquí, para. Qué Aquí arrecho, pana. vino Queen, ¿sabes? En el 81 que vinieron a tocar 5 fechas, lamentablemente tocaron una Sí, sola. Aquí sí, tuvimos, mi tío me dice que le tiene rechera a Rómulo Betancourt por eso. coño, ¿quién no? ¿Quién no? Aquí vinieron bandas demasiado Van importantes. Halen, papá, en el 83. Van Halen se presentó en 3 fechas. Van Halen, Saga, eh, Saga. A Saga yo los vi la última vez que se presentaron en Caracas en el Sambil. Arrechísimo ese concierto. yo lo vi en el Poliedro, yo lo vi en el Poliedro. eh, Claro, tú lo viste cuando estaban en su plena merma, en su plena. claro, estaba On the Loose, súper pegado y Flyer también. Pero, en fin, lo que queremos decir, eran momentos impresionantes en los cuales los empresarios tenían la capacidad, la fuerza, asumían el riesgo de poder pagar. ¿Me entiendes? La presencia de artistas no bate quebrado, no artistas que ya había pasado su época o su tiempo muchísimos años atrás, que los hubo, pero teníamos actualidad, pana. Teníamos Claro, ¿cómo no? en Venezuela como país de ver grandes espectáculos y grandes shows. No teníamos nada que envidiarle a una Argentina o a un Chile o un Brasil. O sea, se presentaban unas bandas brutales ahí. Lo lamentable es que todas esas bandas que pudiéramos ver hoy en día, cuando pasan por aquí, sencillamente siguen de largo y toman otras rutas como las que tú acabas de mencionar. Chile, Perú, Argentina, Brasil, etcétera, etcétera. No, 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 tal cual. Tal Venezuela cual. vivió Y de hecho, beneficio. inclusive te doy una curiosidad sobre el primer Pop Festival, que ese día, una fecha donde trajeron a Oasis por primera vez y a Collective Soul, que yo soy alto fanático de Collective Soul, pero tú sabes que Collective Soul fue un grupo que vino porque Pearl Jam, iban a traer originalmente a Pearl Jam. O sea, imagínate, Pearl Jam iba a tocar en Venezuela en ese año. Y de repente, bueno, no sé qué pasó, no me sé esa historia muy bien, que al final, bueno, metieron a Collective Soul y yo feliz. Creo recordar algo de ese episodio, no sé, no recuerdo tampoco exactamente cuál fue la razón, Ujú. pero el Collective Soul estaba muy pegado con Shine también en ese No, no, momento. arrechísimo, arrechísimo. Y mucha gente lo pudo haber disfrutado, sin duda. Se hubieran tripeado más a Pearl Jam, tal vez. ¿No? Sí, bueno,
Pues Me encanta Pearl Jam. probablemente, claro, a mí también me gustan Ujú. unas... Aunque si te soy sincero, para mí Pearl Jam son los tres primeros discos, de principio a fin. Me ponen los tres primeros discos, el Ten, el Versus y el Vitalogy, los tres son perfectos. Después las otras me gustan, pero ya no es como que todo el disco, pero los tres primeros discos de Pearl Jam para mí son lo máximo. Mira, entre las bandas que vinieron a Venezuela que olvidé increíblemente de mencionar, cómo no recordar 1999 y la llegada de Metallica al Poliedro. Coño, sí. Yo fui para allá, para... Bueno, Ujú. el que estuvo en Metallica, o sea, Metallica se escuchaba desde el Poliedro, estabas en la Plaza Venezuela y podías escuchar todavía lo que estaba Es pasando. que fue rechizo, fue un mega soldado. Yo me Todo- acuerdo un tipo en la cola vendiendo sus zapatos. Decía, cambio mis zapatos y doy no sé cuántos mil bolívares porque me den una entrada. Tú puedes creer que Rafael y yo tuvimos la ingenuidad de creer que podíamos transmitir la prueba de sonido de Metallica. Por poco no estábamos adentro del Poliedro, Mm. en plena prueba, pero no pudimos hacer mayor cosa, lo intentamos, pero lamentablemente no se pudo, pero fue un día, bro, ver a Metallica en el Poliedro fue la única vez que yo lo vi porque Metallica vino después, hubo una segunda Claro, oportunidad. sí, sí. Vino en el 2009. Yo también fui para allá. Los dos. Yo no me peleé los dos. No, pero yo vi solamente la primera, la de Pero 1999. estuvo brutal. Ese concierto fue brutal, pana. Fue brutal. Fue un sold out. No cabía ni un alma en ese poliedro. Ni un alma, ni un alma. O sea Ni un que alma. volvemos para redondear el tema, vivimos en una época en Ujú. la cual teníamos la oportunidad de escuchar a las mejores bandas del mundo, a los artistas más importantes. Y Y ojalá esa Venezuela vuelva, papá. Todavía tengo la esperanza de que eso vuelva en algún momento. Dios quiera, yo, Dios yo, te- quiera. yo tenía mis esperanzas cifradas que eso sucediera hace un buen rato ya, ¿no? Mm. Pero bueno, nada, seguiremos esperando, ¿no? Hasta que surja la Sí. oportunidad. Y bueno, vamos a redondear ya para terminar, porque mira, íbamos a hablar 20 minutos y ya llevamos casi una hora, pero yo feliz, pana. No sabes cómo estoy gozando con esta conversa. Parte de la idea. Este, bueno, entonces, la influencia del rock a lo largo de los años en la radio venezolana. ¿Qué conclusión me puedes decir ahí? Un minuto, 2 minutos. Yo creo que la influencia del rock en Venezuela, la más En la importante, radio, sobre todo en la radio. O sea, a radio, nivel de... Ujú. la que, la que más, en lo personal, escuché, disfruté, conocí, viví de cerca, fueron todas estas bandas que surgieron a partir de 1980. En lo personal, yo creo que fue una época post-punk, en mi opinión, que marcó definitivamente el inicio de una larguísima temporada de muy buen rock venezolano que se podía llevar y se puede llevar a cualquier parte del mundo con los ojos cerrados y además a nivel de las mejores bandas que pueden haber. Sí, cómo no. En Venezuela hay demasiado talento, Con hay una demasiado. calidad musical. Hay demasiadas bandas importantes que hacen música buena de verdad, 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 comparable a cualquiera. Entonces, hay mucha gente que dice que si las bandas mexicanas, que si las bandas argentinas, que si las bandas brasileñas, ¿cómo no? Lo pueden tener, pero la banda venezolana tiene un toque muy especial y yo creo que la influencia del rock en Venezuela, aun cuando en los 70 ya habían ciertas oportunidades de escuchar cosas importantes, la verdadera influencia del rock en Venezuela a nivel de medios, a nivel de radio, a nivel de todo lo que representó en ese momento y de lo que significa hoy en el presente, comienza a partir de 1980. Ahí comienza una larga historia llena de cosas buenas, ¿vale? Y de bandas Qué increíbles arrecho. e irrepetibles. Ok. Qué arrecho, pana. Coño, Víctor, gracias por compartir todo esto con nosotros. De verdad que estamos totalmente agradecidos, pana. Nuevamente te tenemos los brazos abiertos aquí en la comunidad necia. Gracias. Esperemos contar contigo
Bueno, tenemos pendiente ese tributo a Soda Stereo, de Vale. verdad. No, ahorita lo queremos hacer los cuatro necios. Bueno, vamos a decir tres. El necio Carlos le gusta, pero no tanto porque el necio Carlos es el más comegato de nosotros. No, bueno, me lo imagino. Mi excusa, Ana, que a lo mejor no soy tan metalero como tú quisieras, Carlos, pero también lo escuché, ¿sabes? También he escuchado, yo también escuchaba mi metal, ¿sabes? No llegó a gustarme mucho el glam, pero, pero, Ujú. pero por ejemplo, sí me vacilé muchas veces unos buenos discos de Megadeth y de otro tipo. Compartiremos, Cool. compartiremos también esos momentos, no te preocupes. A ver, Víctor, para cerrar, como es nuestra tradición en nuestras conversaciones necias, te tengo cinco preguntas que tú me tienes que dar la respuesta. Son dos opciones y no me tienes que decir por el por qué. Ok, te voy a decir cinco Eso, preguntas y tú me... Ok, esta parte me preocupa, pero bueno, vamos adelante. dale plomo. Ok, pregunta uno. ¿The Beatles o Led Zeppelin? Led Zeppelin, Ok, pregunta dos. ¿Zapato 3 o Sentimiento? sentimiento. Qué cool. ¿Bad Bunny o El General? Ya va. ¿Cómo me decías al principio que tenía una opción, dos opciones? ¿Cómo es el Una cuento? opción nada más. Una opción, o sea que voy bien, ¿no? Voy bien. ¿Está bien? Por eso. Ok. Ajá, ¿Bad Bunny o El General? Jamás en la vida. Ninguno de los dos. Muy bien, pana. Esa pregunta no tiene respuesta. Aquí te hablan una bomba. ¿Hot 94 o la Mega? ¡Wow! Es que no representaron cosas tan grandes en mi vida, pana. Por eso te la puse pelúa. Es Decide por una. demasiado pelúa, porque si bien es cierto que el show en la Mega fue lo que lo convirtió en un programa de culto, pero no puedo dejar de reconocer que el show nació en Hot en la tarde. Eh, Exacto, el show de la tarde. de una Y radio, además tu historia en Hot. de una radio fui gerente y de la otra no. En la otra estuve muy poco tiempo y en la otra mucho. Oye, chamo, ¿por qué me haces eso, pana? Me parece muy injusto. Este, Vamos a ponerle Hot. Yo le pondría Hot, pero con cariñitos a la Mega. Me parece muy injusto, pana, porque tengo mi corazón todavía, hay una parte de mi corazón en cada uno, chamo. Al igual, No, tranquilo, mi pana. Salud. al igual que en Libre, pana, o sea, ¿sabes? Eh, para mí, esa es una pregunta que después que yo termine la conversación contigo, Ujú. me voy a poner a pensar en ella y me voy a quedar exactamente en el mismo punto, Oye, ¿sabes? brother, entonces la pregunta fue buena. La pregunta es demasiado buena, pero burda de rata. Sí, yo Porque sé. Esa es la idea de estas preguntas necias. Somos una comunidad ah, necia y una pregunta necia. lo que pasa es que cada una tiene un peso muy importante en mi historia profesional. Me Cada una. imagino. Una Brother, parte. nos quedan 30 segundos. Te tengo la última pregunta. Déjame ¿a cuál? Claro, ¿Locución o producción? locución. Nota cómo se cayó la vaina. Eh, Entonces, por Víctor, primero que nada, estamos profundamente agradecidos de haber tenido esta oportunidad contigo. Qué conversa más de pinga, pana. Espero de verdad que se repita. Como te digo, de verdad, el tributo a Soda Stereo, pana, estás ahí, estás invitado y lo vamos a cuadrar bien de pinga. Quiero Ana, hacer porque claro, de verdad Cerati es alguien que merece ese tributo. Tú sabes que yo conocí a Cerati de casualidad una vez, ¿no? coño. Estaba si lo conociste, que se llama Santa la Diabla, que queda en la Castellana. Ajá, ¿Lo ajá. conociste alguna vez? Ese local, Santa la Diabla. No creo, no creo. Bueno, un local ahí de esos que le gustaba a Cerati, donde mezclaban DJs y vainas. Yo estaba con unos panas de la Simón Bolívar ahí tomando, y él justamente se había ido a Caracas en la época de episodios sinfónicos ¿te acuerdas cuando salió la gira de episodios sinfónicos? Claro, claro, claro. Y entonces él se estaba presentando, él se había presentado creo que fue en algo en el San Ignacio, en un local cerrado, creo que era Loft, que se llamaba en esa época el local, y hizo como una especie de showcase.
Y después se fue a empezar el local. Y yo estaba tomando con unos panas de la Simón Bolívar, pana ahí. Y en eso yo le digo a mis panas, porque eran como típico local de chill outs, un poco de puff y así por grupos. Yo veo en el puff del frente y le digo a un pana, brother, ¿ese no es Cerati? Me digo, sí, pana, es Cerati, porque nadie le habla. Y que, bueno, Cerati se la pasa en este local, cada vez que viene para acá. Sí, huevón, pero es Cerati. Yo tengo que decirle algo. Y entonces, cuando de repente vi que se fue al baño, lo fue a perseguir. Ah, Oye, le tengo que decir algo. Entonces, Cerati en esa época el baño era uno por uno. Entonces yo esperé afuera del baño y cuando salió Cerati del baño, le grité, Gustavo, y el tipo se asustó. Y le di la mano, le dije, Gustavo, un placer. Y le di la mano, capaz no se lavó la mano, no me importa, pero pana, fue un honor haberle dado la mano a bueno, Cerati. pana, hiciste algo que mucha gente quiso haber hecho y no lo hizo nunca. Así que pinga, qué buena experiencia, y burda de rara, de pana. Sí, Es rarísima, rarísima, pero puedo decir que le di la mano a Cerati. rarísima por la circunstancia en la cual se dio. Pero no, pana, si tienen eso pensado, nada más avísame y estaremos pendientes y con mucho Sí, gusto. cómo no, lo vamos a jugar a bien y de hecho podemos compartir ideas, podemos hacer un brainstorming para hacerlo bien de pinga. Vale, Entonces, pana. Víctor, ahora sí Bueno, te voy a dejar el espacio para que te despidas de forma sin que te corten la nota. vale, vale. Bueno, todo el tiempo que estuvimos aquí para mí fue un gustazo, un tremendo momento. Ojalá eh, para los necios, para ti, Tama, y para todos los seguidores, pues haya de alguna forma cubierto o llenado sus expectativas y que hayan Y pasado demás, fuimos más allá de eso. y que hayan disfrutado tanto los minutos que estuvimos aquí, que fueron más de lo previsto, lo hayan disfrutado tanto como lo hice yo. De verdad que estoy muy agradecido por la invitación, por el chance y por permitirme drenar también un poco todas estas Cómo cosas que no. a veces es muy buena compartirla con los panas. ¿Ok? Aquí No mi ir, esposa te manda saludos también. no ir caminando yo solo por las calles de Barcelona hablando de rock and roll yo solo, sino poder Coño, compartir o poder compartirlo con mis amigos. quedó Y pendiente, quedó pendiente algo, Víctor, porque de hecho te lo voy a dejar para otra invitación futura, porque me quiero que me cuentes qué estás haciendo en Barcelona, pero no lo digas ahorita, porque ahorita estamos claro, cerrando, lo dejamos por ahí. saludos a tu bellísima esposa, eh, Saren, Karen. Estuve a punto Saren, de con decirlo, S, Saren, pero Saren, Saren, Karen. Eh, Saren. de verdad, muchísimas gracias a ella también por ser tan consecuente, como lo dije al principio de la entrevista, por haberme acompañado, por haber creído en mi trabajo, en mi propuesta como locutor y el haberte enseñado a ti que habían personas que hacían el mejor esfuerzo por llevar una buena radio adelante y ser parte de mis amigos a partir de hoy. Así que Coño, brother, genial. un abrazo para ti, para la familia, para todos los seguidores y la próxima oportunidad está muy cercana. Nos veremos otra vez. Sí, como no, ese tributo a Soda va. Muchas gracias, Víctor. Un Ah, abrazo y gracias por aceptar esta invitación y nuevamente, bienvenido a la comunidad NESI. muchísimas gracias, pana. Es un placer Y, y bienvenidos a mi vida. oye, y avísale también a Rafa, a ver si Rafa quiere entrar a una conversación NESI. Yo creo que se lo va a tripear. Yo creo que se lo puede tripear. Rafa está bastante comprometido de tiempo porque está metido en un No, me montón, imagino, me imagino. está metido en un montón, está trabajando bien, bien duro en muchas cosas y el tiempo y el poco tiempo que le sobra generalmente siempre está con su bella niña para arriba y para abajo. Pero Claro, como, claro. No hay apuro con eso. pero como hablamos con frecuencia, yo le voy a asomar la posibilidad Claro, y inclusive, si quiere participar en el tributo a Soda, bienvenido también, porque yo me imagino que Rafa también puede hablar bastante de Soda. sí, puedo hablar no es tan fanático como yo, Ujú. pero, pero sí, por supuesto que tiene muchas anécdotas que contar, ¿no? Sin duda. ¿Cómo no? Vamos a preparar un buen show bueno, un buen programa para eso, ¿ok? Bueno, Tama, Víctor, muchísimas gracias. un gran Muchísimas abrazo, gracias. Tama, de verdad, Brother, un placer, de verdad, qué conversa tan buena. Al principio te voy a decir que estaba bastante nervioso, pero dejamos que todo fluyera y me lo tripié demasiado.
Pues me alegra. Si verdaderamente lo sentiste y lo viviste de esa forma, creo que lo logramos. Ok. Sí, cómo no. Vale, Salud, chao, hermano. brother. Un abrazo grande. Vaya, buenas noches. Hasta luego.